tardes para todos. Muchas gracias por estar participando en este espacio de coleccionistas de palabras. Denme un momento. Ya, que estaba aquí en pantalla completa. Si quieren, vamos a aprovechar estos minuticos para que ustedes también puedan hacer la prueba, que tengan audio, que me confirmen si me escuchan con claridad, que me puedan ver, que no tengamos como ningún tipo de inconveniente técnico. Todo perfecto, listo, Daniel, muchas gracias. Buenas tardes, Valeria, listo, perfecto. Bueno, mientras van siendo las 6:10, que es la hora en la que regularmente estamos iniciando este taller, pues les voy contando así como información. Bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes que son los avisos parroquiales mientras se van conectando todos. Entonces, contarles pues nuevamente de pronto a las primeras personas que se conectan, que este es un proyecto, pues es una iniciativa ganadora de los estímulos al arte y a la cultura de la Alcaldía de Medellín. Es un proyecto que se dio pues como en el marco del tema de la cuarentena, como un proceso de formación virtual con una ejecución de un tiempo pues como determinado, ¿cierto? En este caso fueron 45 días. Qué pena con ustedes que estoy un poco mal de la garganta. Fueron 45 días de ejecución. Este ya es el penúltimo taller de formación. Para los que también se conectan por primera vez, pues hemos tenido como dos componentes, uno de formación que ha sido todos los jueves y otro componente de creación que ha sido los sábados y que va a ser también este domingo, por lo que les cuento pues como que el tiempo se nos acortó un poco más de lo que pensábamos en un principio. Entonces, bueno, ya vamos terminando esta semana, pues la idea es que hoy vamos a trabajar el tema de la lectura como juego. Creo que para los que nos han acompañado en todo el proceso no es un tema nuevo, es algo que ya habíamos abordado en otras sesiones. Ahorita vamos a mirar cómo lo enlazamos con eso que ya habíamos hablado. Y la próxima semana, que va a ser nuestro último taller de formación, vamos a conversar solamente una horita. Bueno, es que la próxima semana va a cambiar un poco la dinámica. Ustedes van a tener también la oportunidad de participar como en dos talleres. A las 5 vamos a estar con unos profes y unos estudiantes de la institución educativa en Chaparral, que es una vereda que queda en Guarne. Ellos hicieron como la solicitud para que hiciéramos un taller enfocado en lectura para adolescentes. El taller va a estar a cargo de la profesora Natalia, y pues con ella van a trabajar como esa línea que se sale un poco de lo que hemos venido trabajando, pero que pues nos lo han pedido algunos de los profes, entonces lo vamos a trabajar en ese horario. Y a las 6 volvemos a retomar este espacio, vamos a estar una hora pues desarrollando como el tema que hemos venido trabajando, que es esta lectura o estos acercamientos a la lectura infantil para mediadores, ¿cierto? Para docentes, para padres de familia, enfocada pues en literatura para la primera infancia y la infancia. Y vamos a hacer solamente una horita. La idea es que en la segunda hora vamos a hacer una especie de socialización de lo que ha sido el proyecto, para que ustedes conozcan también como algunos indicadores de qué tanto hemos logrado pues como ejecutar, a cuántas personas hemos logrado llegar, cuáles han sido como los resultados de todo ese proceso de formación, pues que finalmente ya lleva así unas 5 o 6 semanas, llevamos más de un mesecito. También antes de iniciar, pues quería invitarlos a que nos sigan por YouTube. Ahí nos pueden buscar como coleccionistas de palabras y la idea es que se vuelvan seguidores de la página, ¿cierto? Para que en la medida que sigamos compartiendo otro tipo de información, cuando ya termine el proyecto, ustedes puedan estar pues como al tanto de todo lo que estamos haciendo. Y también que nos sigan por la página de Facebook, también es una fanpage, y ahí nos buscan como coleccionistas de palabras también. Creo que la mayoría ya conoce la página, de igual forma se las voy a mostrar porque hemos venido pues como compartiendo material en estos últimos días. Ya saben que la página es coleccionistas, qué pena, coleccionistasdepalabras.org. Por ahí pueden ingresar. Ah, bueno, y lo que les quería mostrar principalmente, bueno, aquí están los banners. Otra cuestión, una recomendación. Lo que pasa es que en este momento la visualización desde los dispositivos móviles no es muy buena. O sea, realmente no se ha hecho todavía como ¿cómo decirlo? Como
como organizar, sí, como todos los elementos de la página para que se visualicen como uno quiere en los dispositivos móviles. Entonces, pues ojalá tengan la oportunidad de visualizarla en un computador para que puedan aprovechar como todos los recursos que allí pueden encontrar. Bueno, vamos a mirar por acá, pues aquí obviamente está la información de cada semana, de lo que les digo, pues nos quedan estos 2 talleres de creación este sábado, a las 2 libro de tela y a las 4 vamos a trabajar libro álbum. Y va a ser igual el domingo, por lo que les comentaba al principio, pues hubo algo ahí con el tema de los tiempos. Lo que les quería mostrar también era el tema de los tutoriales, que en un principio pues no habíamos podido como tener la oportunidad de compartir, no habíamos tenido la oportunidad de compartirlos, pero ahora sí, ya están, estamos casi al día. Están todos los talleres que hemos dado hasta la semana pasada. Lo único que nos falta es el encuentro de ayer que fue sobre derechos de autor y ya pues los que siguen estas semanas. Pero ya ahí están todos, están enlazados con la página de YouTube y ahí directamente, bueno, le damos acá. También creo que podemos ir directamente a YouTube, que es lo que les digo, pues que la idea es que se hagan seguidores para que podamos seguir en contacto después de que se acabe el proyecto. Creo que le dan por acá y le dan acá a suscribir. Yo ahí aparecía ya como suscrito, entonces ustedes le dan suscribir para que nos puedan seguir. ¿Alguna duda con respecto a este manejo, pues como del proyecto, de la plataforma? ¿O está claro? Bueno, desde la terminación también de este proceso, o estamos ahí como claros. Listo, perfecto, que esté todo claro. Bueno, entonces creo que ya sí podemos ir dando el inicio, ya estamos 14 personas conectadas, nuevamente darles a todos la bienvenida. Lo que les comentaba, pues hoy la idea es que vamos a trabajar el tema de la lectura como juego, pero antes de eso quería abordar un tema que se ha tratado como por encimita, pero se han salido como algunos comentarios con respecto a la instrumentalización de la lectura. Quisiera también como que los temas que vamos planteando, si ustedes tienen algo para aportar, pues sería muy interesante. Cuando estamos hablando de esa instrumentalización de la lectura, digamos que peyorativamente se entiende como que no le estamos dando el valor a la obra por sus, por digamos, por sus ¿cómo decirlo?, por sus características y sus cualidades literarias, narrativas y estéticas, sino que estamos diciendo que simplemente usamos el libro como un instrumento que nos facilita algo, ¿cierto? En este caso podríamos decir nos facilita el juego o nos facilita, como lo planteábamos la semana pasada, el acercamiento a ciertos recursos pedagógicos, pero creo que la idea no es esa, ¿cierto? Porque por eso hago como la referencia al tema, porque de pronto lo han mencionado y se ha mencionado como diciendo, no es la forma, ¿cierto? Pero no creo que tampoco sea tan así. O sea, el punto es el siguiente. Si vamos a hablar de la instrumentalización de la lectura, podemos más bien hablar de que tenemos diferentes niveles de lectura, ¿cierto? Y que cuando nos acercamos al texto, tenemos diferentes niveles de interpretación y de formas de abordar ese texto. Eso quiere decir que eso nos pasa, por ejemplo, incluso a nosotros ya como personas adultas, no únicamente con los niños. Entonces, un ejemplo, yo voy a leer La tejedora de coronas de Germán Espinosa y resulta que en La tejedora de coronas hay muchos elementos históricos y entonces yo me doy cuenta que hay un personaje como Voltaire y voy a leer, no sé, voy y busco un libro de historia para averiguar más sobre Voltaire, sobre la vida de Voltaire, sobre la ilustración, incluso sobre la masonería, no sé, un montón de temas que están ahí en el fondo de La tejedora de coronas. Eso no quiere decir que La tejedora de coronas haya sido creada para que yo vaya y me acerque al libro de historia, ¿cierto? Que sea una cosa... escucho el audio a eso. Y tampoco quiere decir que ese sea el único nivel de lectura que yo pueda hacer con el texto, ¿cierto? Sí podría pasar que un profesor de historia trabaje La tejedora de coronas, así sea una obra literaria, para acercarse a ciertos elementos históricos. Eso tampoco, digamos, que me remite directamente a hablar de la instrumentalización de la lectura, sino que nos lleva más bien a pensarla y a plantearla desde diferentes niveles de interpretación. Eso es lo que quería como que entendiéramos, que cuando acercamos a los niños a los textos y empezamos a identificar elementos o buscamos que ellos se acerquen como a ciertos elementos,
no quiere decir que la estemos instrumentalizando, sino que nos estamos acercando como a ciertos niveles que deben estar, digamos, mediados también por cada una de las edades y por cada uno de los intereses de los niños. Por ejemplo, si yo leo un cuento y los niños están apenas en ese momento en el que todavía no están articulando bien las palabras, pero ya logran, digamos, articular algunas onomatopeyas. Entonces el perro hace guau guau, el gato hace miau. Es muy probable que cuando leamos los libros, y si es un libro de animales, pues lo que ellos van a tratar de replicar, ¿cierto? Es ese sonido del animal. Entonces es como que si ve un gatico, pues va a decir, ah, es el miau miau, ¿cierto? Es el guau guau. Y a eso es a lo que le va a dar como más relevancia. Es probable que ese mismo texto, en unos años después, ya no sea eso, ya sea el animal real. Además de eso, ya identifique, no sé, si es un carnívoro, es un herbívoro, va a poder identificar los colores. Entonces yo creo que no es tanto una cuestión de instrumentalización, sino que en la medida en la que tenemos mayor experiencia y mayores conocimientos, nos acercamos a los textos de una forma diferente. Hay algo que sí es real, y es que como mediadores de lectura podemos propiciar ciertos niveles, ¿cierto? Le podemos dar como más interés y podemos buscar que haya más relevancia y que haya mayor identificación de sus elementos por encima de otros, que es lo que hemos intentado como plantear acá en algunas de las sesiones, sobre todo en la que hablamos de cómo le leo, que finalmente se fueron casi las 2 sesiones del cómo y el cuándo y dónde le leo. Que era que decíamos en la que, por ejemplo, no sé, ¿cómo le voy a leer? A través de la afectividad, a través de los juegos, a través del fortalecimiento de ciertos conocimientos, o más bien desde las exploraciones artísticas. Entonces, sí propiciamos algunas lecturas, sí propiciamos como que nos enfoquemos en ciertas interpretaciones, pero eso no quiere decir que los demás niveles no estén ahí, y que aunque nosotros estemos intentando que se propicie alguno de esos niveles, los niños también al mismo tiempo están interpretando otro tipo de códigos de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus conocimientos. ¿Listo? Eso era como algo que quería plantear como para iniciar. No sé si de pronto ustedes tengan alguna opinión sobre este tema de la instrumentalización, o cómo ven ustedes este tema de la lectura en la primera infancia, ya también con lo que hemos abordado hasta ahora. No sé si de pronto hay alguna opinión, algún comentario. ¿No? Listo. Entonces, sigamos. Vamos entonces a hablar en esta sesión sobre el juego, ¿cierto? Y vamos a ver el juego dentro de la lectura. Como les mencionaba ahorita, no es la primera vez que abordamos este tema. Ya lo habíamos abordado de cierta forma, con algunas referencias bibliográficas en la segunda sesión en la que hablábamos cómo le leíamos a los niños, y habíamos leído algunos cuentos como el de Cómo cazar un oso, habíamos visto algunos libros como los de Claudia Rueda, que tenían este tema de la línea y cómo podríamos manejar la espacialidad a partir simplemente de un hilito, ¿cierto? De una línea imaginaria. También en la primera sesión en la que ustedes trabajaron en el tema de creación, que fue construyo mis propios juguetes, que estuvieron con la profe Daniela, ella hizo como, puntualizó en unos elementos que me parece muy interesante volver a retomar. Por un lado, ella planteaba que el juego, digamos, sobre todo ella lo planteó más desde el tema de los juguetes, siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, y que eso lo podemos corroborar a partir de algunos hallazgos arqueológicos que se han encontrado en civilizaciones como las que se encontraban en el Perú, en Egipto, en Grecia, en Roma, ¿cierto? En diferentes lugares, en diferentes civilizaciones, donde se encontraron pues como estos juguetes, y eso da cuenta de que a través de la humanidad, ¿cierto? Y a través de la historia de la humanidad siempre ha existido esa preocupación por los niños. También lo planteábamos en la primera sesión, si realmente esa preocupación por los niños es una cuestión de 50 años hacia acá, ¿cierto? Que hemos venido como hablando de este tipo de literatura, que se han hablado más sobre los derechos, que se ha enfocado más como esa mirada hacia el niño, o si es algo que viene desde hace mucho tiempo. Podríamos plantear que sí viene hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Y que podemos encontrar incluso esa preocupación muy presente en las comunidades, ¿cierto? Donde vemos que la tradición oral, que por ejemplo el hallazgo de este tipo de juguetes y herramientas propias y construidas y diseñadas únicamente para los niños, ya nos hace pensar que hay una preocupación por ellos. Esa preocupación también siempre se ha llevado al plano de lo educativo, que finalmente es lo que ha constituido
disciplina como la de la pedagogía, donde siempre nos hemos preocupado por la manera como transmitimos el conocimiento a los niños. ¿Qué pasó? Pues digamos así como haciendo una teoría de qué pudo haber pasado y porque hay como una época también de la humanidad donde parece que ahí sí se instrumentalizó al niño, porque pues finalmente se volvía como un ser humano incompleto que no era, digamos, no era asumido como en su totalidad hasta que no era capaz de asumir como ciertas labores, principalmente de algún oficio. Eso pasó principalmente en las sociedades industrializadas, pero en las comunidades primigenias, en esas comunidades indígenas y en esas comunidades que todavía vemos muy cercanas a sus prácticas como anteriores y antiguas, sí vemos que esa mirada del niño siempre está presente, que siempre hay unos elementos que son pensados únicamente para él, ¿cierto? Y que hay una transmisión de conocimientos y de saberes que también está enfocada en esos niños. Entonces, vamos a ver que también como lo planteaba Daniela en esa sesión, ella planteaba pues la importancia del juego como esa estimulación a la motricidad fina, esa estimulación en el pensamiento y planteaba que los juguetes era algo que se aprecia y se apropia, ¿cierto? Durante la primera infancia, por eso es que son tan importantes y por eso es que es tan relevante que los encontremos en todas las culturas y que veamos que no es un elemento de los niños de ahora, sino que siempre ha estado. Siempre los niños tienen la necesidad de establecer vínculos afectivos con su familia, pero también con otro tipo de elementos. Y el juego es algo que les facilita eso y pues también va a pasar con este tema de los juguetes. Pensábamos también en las primeras sesiones, cuando planteamos el tema del libro, ¿será que el libro puede ser considerado una herramienta o digamos puede ser considerado un juguete? ¿Ustedes qué creen? Y creo que esa va a ser una de las preguntas que vamos a plantear en este momento y que quisiera que dejáramos de ahí como para resolver al final. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que cuando hablamos del juego, estamos hablando de que el libro puede ser considerado un juguete o que como mediadores de lectura tenemos que crear algunas estrategias que faciliten que esa lectura se convierta también en juego. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a desarrollar pues como Hola, todo el... profe. Dime, buenas tardes. Ay, perdóname. Espéreme un segundo, que tuve un problema acá con la pantalla. Ah, espéreme. Un momentico. Ah, ya lo puedo resolver acá. Listo, Johnny. Buenas tardes. Entonces, va a quedar esa pregunta ahí. Vamos a plantearla, vamos a intentar reflexionarla a lo largo pues, de la sesión y pensar si podemos llegar a afirmar que podemos establecer un vínculo o los niños podrían establecer un vínculo afectivo con esos juguetes y si podríamos llegar a pensar, perdón, con el libro y si podríamos llegar a pensar que el libro puede convertirse en un juguete o si el proceso pues en el que estamos planteando la lectura como un juego depende más de la estrategia que vamos a diseñar para que haya pues como una especie de interacción con los niños en el momento de la lectura. Bueno, antes de entrar en materia, porque todavía no hemos entrado en materia, vamos a leer dos libros. Ustedes saben que también parte del objetivo de estos talleres es que ustedes conozcan bibliografía, que puedan trabajar con los niños, que puedan trabajar en sus espacios educativos y que también puedan trabajar en la casa con ellos. En estos libros, pues vamos a mirar ustedes cómo los analizan, son libros que podemos o que digamos han entrado en esa categoría como de repetitivos o acumulativos, porque hay elementos que se repiten, ¿cierto? Que hacen que incluso para la memoria de los niños sean muy fáciles de trabajar. Este libro es el primero que vamos a leer, se llama El Día de Campo de Don Chancho. Les voy a contar una experiencia personal con esta colección de Buenas noches. En mi experiencia como promotora de lectura, nunca quise estos libros, por lo que hemos hablado, ¿cierto? Por el tema de que ya uno quiere que sean los libros álbum y que el despliegue de la ilustración y de la historia pues sea muy llamativo, ¿cierto? Uno ya como que dice, no, un libro donde la ilustración no me llame y no me convoque, como que yo no lo voy a trabajar con los niños. Entonces, claro, estos libros siempre hay como 10 ejemplares en cada biblioteca, de cada número, y uno nunca los trabaja, por eso, porque uno dice como, bueno, la pasta, la presentación,
las ilustraciones no son muy llamativos. Después tuve la experiencia de trabajar pues en Panamericana. Hubo un proyecto en el que estábamos haciendo como la capacitación a los vendedores en la sección de los libros para que ellos también conocieran pues un poco más sobre las colecciones, pero pues también terminamos como ahí en la temporada escolar involucrados y resulta que son la colección que les piden a los niños en todos los colegios, pues al menos en los colegios privados de Medellín siempre les piden un número de la colección Buenas noches. Entonces ahí ya empezó como el replanteamiento. Entonces uno dice, bueno, si es lo que están leyendo los niños en las escuelas y si los profes son los libros que están trabajando, pues uno supone que debe haber algo llamativo en estas colecciones. Y ahí fue mi acercamiento a estos libros. Fue bastante como paradójica la cosa, porque al menos ya en la mayoría de mis talleres de promoción de lectura, casi siempre hay un libro de Buenas noches. Así uno los vea feitos, así la ilustración no sea muy llamativa, así sean muy endebles. Son muy interesantes para trabajar, o sea, tienen muy buenas historias y vamos a ver que como siempre también depende en gran parte del mediador de lectura el ingeniarse una buena estrategia para trabajar con los niños, pues brindan muchas herramientas para el trabajo con ellos. Otro apunte sobre este libro del Día de Campo de Don Chancho es que ayer hablando sobre derechos de autor, resulta que hay un libro que sacó la editorial La Pila que se llama Guapa. Y Guapa tiene la misma estructura narrativa y textual de El Día de Campo de Don Chancho. La diferencia es que es una brujita que va como caminando y se encuentra diferentes personajes que le van agregando cosas para que ella sea más guapa. Y al final, pues ella se iba a encontrar con un ogro y el ogro le dice, como no, estabas más linda como eras cuando eras una bruja. Pero ahí uno dice, la estructura narrativa es igualita a la del Día de Campo de Don Chancho. Yo no sé, Melissa, que nos está acompañando todavía aquí el día de hoy, hasta qué punto no puede considerarse un plagio, pero es la misma estructura narrativa. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la tarea? Vamos a leer El Día de Campo de Don Chancho y ustedes me van a contar qué les parece la historia y como en la mayoría ya estaban en los talleres, también vayan pensando de pronto qué tipo de actividad y sobre todo que vamos a empezar a hablar de la lectura como juego, ¿cómo creen que los niños y también nosotros, cierto, como adultos y mediadores, podríamos jugar con los niños con una historia como esta? Entonces vamos a empezar a leerla. Se llama El Día de Campo de Don Chancho y es de Keiko Casa. Era un día perfecto para ir al campo. Don Chancho se arregló con esmero. Quería visitar a la señorita Cerda e invitarla a pasar el día de campo. Espero que diga que sí, pensó Don Chancho. Y para impresionarla, decidió llevarle una flor que había cortado en el camino. Rumbo a la casa de la señorita Cerda, se encontró con su amigo el zorro. Cuando el zorro supo del día de campo, le dijo, ¿puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa cola. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz. A la señorita Cerda le va a encantar, dijo el zorro. Miren cómo sería ese cerdo con cola de zorro. Don Chancho le agradeció el consejo. Después se encontró con su amigo el león. Y cuando el león supo del día de campo, le dijo, ¿puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa melena. ¿Te das cuenta? Ahora pareces mucho más valiente. A la señorita Cerda le va a encantar. ¿Y cómo les parece ese cerdo con cola de zorro y con melena de león? Después se encontró con su amiga Cebra. Cuando la Cebra supo del día de campo, le dijo, ¿puedo darte un buen consejo? Ponte mis hermosas rayas. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante. A la señorita Cerda le va a encantar, dijo la Cebra. Don Chancho estaba muy agradecido. Nunca se había sentido tan guapo en toda su vida. Ahora tenía cola de zorro, melena de león y rayas de cebra. Finalmente llegó a la casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo, dijo don Chancho. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror! Gritó. ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a don Chancho y se hará cargo de ti. Don Chancho, muy asustado, dio media vuelta y corrió
a devolverle la cola al zorro, la melena al león y las rayas a la cebra. Después fue nuevamente a casa de la señorita Cerda y otra vez golpeó la puerta. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Chancho!, gritó ella, ¡qué gusto me da verte! Hace apenas un instante había un monstruo horrible aquí. Claro que me encantaría acompañarte al campo. Durante todo el camino, la señorita Cerda habló del monstruo que la había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. No dijo ni pío. ¿Cómo iba a desilusionar a la señorita Cerda? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo creen que se podría trabajar si lo fuéramos a trabajar desde el juego con los niños? ¿Qué se les ocurre así sin que hayamos visto el tema? A ver si de pronto hay algún comentario, lo pueden escribir por el chat. O si no, pues también pueden hablar a través de los micrófonos. Creo que no ibas a ver, amor. Listo. Están muy calladitos hoy. Entonces vamos a leer este otro cuento que se llama ¿A qué sabe la luna? Obviamente este tipo de historias, ¿cierto? Llevan como unos planteamientos iniciales. Entonces siempre está la pregunta antes de iniciar con la historia, ¿será que la luna tiene algún sabor? ¿Será que sabe a qué? Generalmente, ¿con qué tipo de sabores han asociado a la luna? El queso, ¿cierto? Casi siempre es como los sabores que dicen o con lo que lo relacionamos, exacto. Muy bien, Daniela. Entonces lo voy a leer mientras, bueno, creo que aquí no alcanzo a ver el chat, pero voy a hacer pues como la lectura. Dice, ¿a qué sabe la luna? Miren aquí lo importante de la ilustración. Aquí tenemos una gran luna, pero hay que estar muy atentos porque hay unos ojos que la están observando. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o sería salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por la noche miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allá arriba, la luna estaba más cerca, pero la tortuga todavía no podía tocarla. Entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. La luna pensó que se trataba de un juego, y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco más. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. ¿Y será que la jirafa sí alcanza a tocar la luna? Vamos a ver. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poquito más. La jirafa estiró y estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamaron a la cebra. Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito más. La cebra se esforzó mucho, pero tampoco pudo tocar a la luna. Y llamaron al león. Y el león es el más fuerte de toda la selva. ¿Será que el león la alcanza? Le dijeron, si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir otro poquito más, y tampoco esta vez lograron tocar la luna. Y llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avisar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquitico de nada para tocar la luna, pero esta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al mono. Seguro que esta vez lo logramos. Anda, anda, súbete a mi espalda. La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podía oler la luna, pero de tocarla
todavía ni hablar, y llamaron al ratón. ¡Ja! Pero ese animal tan pequeñito sí podrá alcanzarla. Vamos a ver. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Cuando la luna vio al ratón, pensó, seguro un animal tan pequeño no podrá alcanzarme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Y entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, del león, al elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y de un mordisco le arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó complacido. Y después fue dándole un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente aquello que más le gustaba a cada uno de ellos. Un momento que me están escribiendo. Ya. Listo, sigamos. Le supo qué pena, le supo a lo que le gustaba comer a cada uno, lo que más le gustaba comer, a eso sabía cada pedacito de la luna. Y miren, espérenme que no alcanzo a leer. Esa noche, creo que dice ahí, todos los animales durmieron muy, muy juntos. Pero miren cómo quedó la luna. Le faltó un gran pedazo, ¿cierto? Se comieron todo ese pedazo de la luna. Entonces, miren que este cuento, como aparece en la reseña que tenemos en la página, también pareciera como hacer referencia como una especie de texto mitológico, ¿cierto? Donde si hacemos la lectura con los niños, muy fácilmente cada vez que miren por la ventana y vean la luna, en las diferentes fases, pues va a aparecer ese elemento como creativo, esa imaginación. Seguro fue que hoy todos los animales lograron subir y arrancarle un pedacito a la luna. ¿Con qué otro elemento del texto podemos jugar? Con el tema de la comida, ¿cierto? ¿Qué es lo que más nos gusta comer? Porque resulta que la luna no sabía solo a queso, sino que tenía el sabor que más le gustaba a cada uno. Hay un elemento medio extraño y es este final. O sea, el final verdadero del cuento es este. Pero al menos yo cuando lo leo, nunca leo esta página. Siempre es como, listo, se acabó. Porque enreda demasiado la historia. Entonces dice, el pez que lo había visto todo y no entendía nada y dijo, vaya, vaya, tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo, ¿acaso no verán que aquí en el agua hay otra más cerca? Sí, sí, claro, sí es válido, pero también como que deja, no sé, deja como muchas preguntas ahí, ¿no? Como que deja el libro muy abierto, en cambio cuando lo cerramos, que también es muy similar a como lo abrimos, ¿cierto? Cuando empieza la historia, vimos la luna ahí gigante y todos los ojos que la estaban mirando y que estaban atentos a ver si se la podían comer o no. Y termina con todos los animales descansando y la luna pues ya ahí toda triste en un pedacito. Entonces, me parece que es más fácil trabajar ese final. Eso es otro elemento que también suele pasar mucho. Hay veces que en estos libros infantiles, lo vamos a ver ahorita en otro cuento que se llama El tío lobo, si son editoriales españolas o de otros países, hay palabras que para nosotros son soeces, ¿cierto? Y hay de pronto elementos que sabemos que no leeríamos como con tanta tranquilidad a veces con los niños. Por eso es que es tan importante esa lectura previa por parte del mediador para saber cómo manejar el texto y saber qué se adecua mejor a la intención pues, de cada una de las actividades. Bueno, ¿ustedes pensaron en alguna actividad o algún juego o qué podríamos hacer con estas dos historias? Con el día de campo de Don Chancho y con ¿A qué sabe la luna? A ver, si de pronto alguno pensó en algo, si ya lo conocían, si ya los han trabajado. ¿Ya conocían estos libros? Daniela dice, ese final se puede entender que si a veces nos complicamos mucho para alcanzar las cosas cuando la solución puede ser muy sencilla. Sí, sí, pero yo siento que sigue como sin aplicar, porque pues finalmente todos trabajan en equipo y logran el objetivo. No sé, pues a mí al menos me ha pasado que cuando lo leía antes como completo, siempre quedaba como muy, muy, muy extraño el final. Bueno, cuando estamos hablando del día de campo de Don Chancho, podemos pensar, por ejemplo, en actividades o en juegos que puedan propiciar como el tema de los roles, ¿cierto?
cuando vamos por la vida resulta que también vamos asumiendo como actitudes, personalidades, gustos de los demás, ¿cierto? Uno como que se va llenando un poquito de todos. Entonces también podríamos hacer una especie de juego en el aula de clase o en la casa donde sumamos de juego de roles. A mí me parece muy interesante de trabajar con los niños todo lo que tiene que ver como con las representaciones. Entonces, eso pues porque por un lado como que los suelta, ¿cierto? Y los hace como más participativos, los involucra más en las actividades y hace que sean como, sí, como que se vayan soltando y haga que la actividad fluya, hace que la actividad fluya más. Entonces, por ejemplo, jugar a asumir otros roles. Bueno, yo me voy a poner la bufanda de la mamá y cómo camina la mamá y cómo se comporta la mamá. Y me voy a poner los zapatos de mi papá y cómo habla mi papá, ¿cierto? ¿Qué cosas le gustan? ¿Será que cambio mucho o sigo siendo igual? Y si me pongo la camisa de mi hermanita, entonces, ¿qué va a pasar, cierto? Ese tema de jugar con los roles y de mirar, entonces ahí no es la instrumentalización del libro, sino cómo vamos más allá después de la lectura. Cómo permitimos también que este libro, que como lo veíamos la semana pasada, claro, es una representación simbólica de lo real. Entonces, obviamente el niño empieza a identificar que este no es un cerdo, ¿cierto? Está como la obra de esta no es una pipa, si esto no es un cerdo, es una representación simbólica y el lenguaje también lo es. Con el lenguaje podemos nombrar todo e intentar hacer realidad todo, pero no lo podemos materializar. Entonces, ese juego de lo simbólico a mí me parece que es muy interesante cuando lo llevamos a eso que mencionábamos como lo performativo. ¿Cómo hacemos para volver a representar, reinterpretar y volver como a jugar con lo que ya leímos? Eso me parece que es una buena propuesta de pronto para desarrollar con este tipo de textos, que lo que decíamos es acumulativo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que se puso la cola y siempre está la repetición, la cola del zorro, la melena del león y las rayas de la cebra. Podríamos jugar algo así. Yo sé que hay muchísimas más ideas. Si las quieren ir planteando por el chat, perfecto. ¿Qué más podemos hacer de pronto en este caso? Lo que pasa comúnmente, lo que hemos visto pues como una actividad muy recurrente con el sol, ¿a qué sabe la luna? Es jugar, hacer juegos de memoria, ¿cierto? Cuando estamos diciendo que vamos a jugar, no quiere decir siempre que sea todo un despliegue pues de estrategias y actividades súper preparadas. Podemos hacer pequeños juegos que hagan que ese momento de lectura sea más interesante. Entonces, al menos cuando uno lo lee y tiene el libro impreso, casi siempre uno juega mucho a tapar el animalito que va a llegar. Entonces, ¿y a quién iremos a llamar ahora? ¿Qué animal será ese que está ahí? Como a una especie de adivinanza. Y además, a cerrar la página en ciertas partes e intentar hacer un juego de memoria. Entonces, ¿qué animales estaban primero? A ver, ¿ustedes se acuerdan? Estaba la tortuga, la jirafa, la cebra, el león, el zorro, el mono, ¿cierto? Y el ratón, creo. Entonces es como intentar hacer esos juegos de memoria, intentar adivinar quién aparece, pensar y siempre como dejar esa expectativa de quién va a lograr llegar a la luna. Y de esa forma también podemos hacer lúdica esa lectura, ¿cierto? En ese momento específico. Pero ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a trabajar ahora sí la lectura como juego. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Vamos a ampliar esta pantalla. A ver, me cuentan cómo vamos. Listo, vamos entonces a seguir. Entonces, la lectura como juego. Lo primero que vamos a hablar es qué entendemos como juego. Resulta que la definición de juego no es tan sencilla. En el diccionario de la Real Academia encontramos demasiadas definiciones, demasiados como incisos de definición y no son tan claros. Resulta que el juego pues es como un elemento cultural cuya definición puede cambiar de acuerdo a cada una de las culturas, ¿cierto? Y a cada uno de los contextos en los que se aplique. Sin embargo, hay cosas que siempre nos remiten a la existencia del juego, como que hay diversión, hay risas, hay retos, hay movimiento, hay interacción y hay una construcción colectiva la mayoría de las veces. Eso no quiere decir que no podamos jugar solos, pero la mayoría de las veces el juego se interpreta pues como una construcción colectiva. En esos momentos en los que encontramos toda una serie de elementos, identificamos que se está llevando a cabo un juego.
y de inmediato podemos identificar que hay unos beneficios desde el juego en la primera infancia y a lo largo de nuestra vida. Uno de ellos va a ser las habilidades sociales, es decir, esa capacidad que tenemos de interactuar con el otro de una forma armoniosa, dialógica. En el juego conversamos, concertamos, solucionamos problemas, somos capaces de identificar las necesidades del otro y de alguna forma comunicamos las nuestras. Es decir, que el juego permite fortalecer esos procesos de comunicación, permite mejorar esas habilidades sociales y además nos permite aprender a conciliar con el otro, ¿cierto? Sobre todo porque en la mayoría de los juegos que seguimos practicando hay un tema de competitividad que siempre está ahí presente, ¿cierto? Casi siempre en un juego, no sé, si sea, yo creo que también es un elemento cultural, pero en el juego siempre está presente la cuestión de uno gana y otro pierde. Entonces siempre hay que entrar a conciliar porque al menos en la infancia eso genera demasiada frustración. Pero esa frustración también la van solucionando entre los niños, ¿cierto? Ellos van conversando y van entendiendo por qué ocurre ese tipo de situaciones. Si analizamos los conocimientos o los saberes que adquirimos en la escuela, es fácil afirmar que no son tantos. Yo sé que esto puede entrar en conflicto con algunos docentes, pero creo que si nos sentamos a analizar seriamente, los conocimientos que adquirimos a lo largo de la escuela son muy repetitivos, ¿cierto? Uno dice, por ejemplo, en términos de lectura, pues son casi 12 años para que aprendamos a leer un texto, interpretarlo y analizarlo de forma crítica, ¿cierto? Y se supone que además de eso deberíamos ser capaces de analizarlo desde múltiples niveles, lo que hablábamos ahorita. Entonces deberíamos ser capaces de hacer un análisis sintáctico, semántico, pragmático del texto, pero nos damos cuenta que la mayoría de las veces, pues lo que termina como resultado de la escuela es bastante básico. Ahí hay muchos problemas, ¿cierto? Hay unos problemas que son como la cuestión de la nivelación, hay una desmotivación inmensa en los niños y podemos decir que en esta época ha aumentado cada vez más porque resulta que la escuela todavía no se ha como actualizado a las necesidades actuales. Y uno lo ve con los más chiquiticos, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo el caso particular con mi sobrino y es eso, claro, él está como en jardín o en prejardín y están viendo como el número del 1 al 5. Y él ya sabe como del 1 al 1000 y sabe sumar y sabe multiplicar. Y uno dice, pues es lo que le va a tocar ver hasta quinto de primaria. Entonces es muy frustrante, ¿cierto? Y eso hace que los niños pues se desmotiven demasiado en la escuela. Sin embargo, podríamos partir del hecho de que la escuela finalmente, claro, da unos conocimientos básicos, pero más que todo lo que hace la escuela y a lo que vamos a la escuela es aprender a vivir en sociedad, es aprender a desarrollar las habilidades sociales y aprender a interactuar y a convivir con los otros. Entonces, a veces puede pasar que como maestros o padres de familia olvidamos que debemos garantizar ese tipo de interacción en el aula, ¿cierto? Y perdemos como el horizonte de ese otro objetivo, lo que estamos planteando, que claro, hay unos conocimientos, pero pues no nos digamos mentiras, no son tan complejos, ¿cierto? Es más una cuestión de cómo logramos que los niños realmente se interesen, que realmente logremos como generar los ambientes adecuados para que ellos exploren el conocimiento, se acerquen a él, lo hagan de una manera lúdica y divertida y agradable para ellos, pero también cómo propiciamos esa socialización, ¿cierto? Ese acercamiento al otro y esa sana convivencia que merme en este caso la necesidad de los castigos y las recompensas y que garantice, bueno, y también de la competitividad. Esto va muy de la mano con lo que planteábamos en la sesión del sábado en los libros de tela. Nos hemos volvido muy Montessori, muy pedagogía Montessori, pero sí es algo que es muy interesante, sobre todo con este trabajo de la lectura y a la hora de desarrollar dispositivos y estrategias para trabajar con los niños y para lograr que ellos por sí mismos como que o sea, no por sí mismos, porque la tarea del docente es propiciar los ambientes y los materiales como propicios para que los niños se motiven. Pero, digamos, y lograr cambiar un poco es lo que siempre estamos haciendo, ¿cierto? Es pensar como que todo se transmite a través de la oralidad o todo se transmite a través del texto, cuando hay otras formas de transmisión. El juego es una de ellas. Pero pues ojalá viendo el juego desde esto, no como un juego de castigo y recompensa, ojalá no como un juego donde hay unos que son muy buenos y hay otros que son muy malos, sino como algo mucho más horizontal,
que sea constructivo, que sea colaborativo y en el cual podamos reconocer las capacidades y las habilidades particulares como una forma de aportar a algo mucho mayor. Algo parecido a lo que vimos ahorita en el cuento de qué sabe la luna, ¿cierto? Es mirar cómo cada uno puede ir aportando, pero no es un tema de competitividad, no es un tema de que unos son buenos y otros son malos, porque es otro discurso que frustra demasiado en la escuela y que genera a largo plazo pues también mucha apatía por el conocimiento, porque pues también se queda en la cabeza de los niños ese discurso del no soy capaz, el yo no sé, el yo no puedo, el yo no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, cuando podemos buscar estrategias que los vayan acercando poco a poco a explorar esas otras capacidades y esas otras habilidades. ¿Por qué el juego es tan importante? Porque el juego siempre es pensado como un nicho aparte, ¿cierto? Como que si yo estoy en el salón y la profe me obliga a salir a hablar, va a ser todo un drama, ¿cierto? Va a ser algo que para un niño que sea tímido, pues va a generar demasiado miedo, demasiado riesgo, demasiadas sensaciones incómodas. Pero si lo hiciéramos en un juego, si estuviéramos charlando, jugando y de pronto, de alguna forma, entre varios se da que estén todos al frente, pero en medio de las risas, ¿cierto? Del movimiento, de la interacción y de la construcción, puede ser una experiencia mucho más agradable para los niños y generar menos traumas y menos bloqueos, pues como con respecto a ese tipo de situaciones. Hay otra cosa que de pronto no alcanzamos a mencionar al final y que me parece que es bueno hablarlo desde ahora, y es el por qué nos da tanto miedo jugar con los niños, ¿cierto? O abrir esos espacios incluso con los adolescentes. Pues porque, como vamos a ver por acá, creo que era la otra diapositiva, hacia acá, siempre hay una, o sea, para que pueda hacer juego, tiene que haber un nivel de acción, tiene que haber un nivel de participación y en este caso todos deben tener el mismo nivel de participación. No es que yo dirijo el juego y todos tienen que seguir mis reglas, sino que en cierta medida cuando jugamos perdemos el control. Y eso pasa mucho y está como de miedo, porque pues todavía obviamente en los colegios, o yo no sé, pues en mi caso, en mi etapa, en mi época de docente, que ya fue como hace unos 5 o 6 años, sí estaba como en la cuestión de que pasa el coordinador y todos tienen que estar en silencio, y todos tienen que estar organizados, y todo tiene que estar funcionando completamente bien en el aula de clase, completamente bien entre comillas. Pero cuando jugamos, siempre algo se sale de control. Y hay que estar dispuestos a ese tipo de cosas, porque sabemos que de pronto en esa falta de control estamos ganando otras, ¿cierto? Estamos ganando lograr un buen ambiente en un aula de clase, estamos logrando una mayor confianza entre los niños que de pronto llevan años en un mismo salón y ni siquiera se conocen, estamos logrando superar un montón de miedos, estamos logrando esa capacidad de socialización que es tan importante como ya lo mencionamos en la escuela. Entonces, cuando jugamos y cuando proponemos esas actividades de juego, hay que entender que para que realmente lo entiendan como juego, no podemos tener 100% el control. Porque también pasa otra cosa, y es que los niños no son bobos, ¿cierto? Entonces les decimos como, ay, sí, vamos a jugar a que vamos todos a llenar las planas. Pues ahí no hay juego, ¿cierto? Ahí no hay participación, ahí no hay voluntad, ahí no hay nada en el que el niño esté involucrado, ni esté creando, ni digamos esté asumiendo un papel activo. Lo que dice aquí, que sean dueños de sus experiencias, que les permite reconocer y confiar en que son capaces, autónomos y que son agentes de su propia trayectoria de aprendizaje lúdico. Ahí no pasa nada de eso y obviamente no lo van a disfrutar y no lo van a ver como un juego. Simplemente con el pasar de los días van a decir, no, pues la profe dice que jugamos, pero quién sabe quién se divierte porque no somos nosotros. Entonces hay que pensar que hay que cederlo, hay que ceder ese tipo pues, de control y hay que buscar la forma de que ellos también vayan poco a poco asumiendo esa autonomía y esa capacidad de ir como proyectando sus reglas, ¿cierto? Que vamos a ver que va a ser una de esas funciones del juego. Listo. Vamos a ver entonces para qué sirve jugar. Si siempre hemos estado tan en contra a veces en las escuelas, ¿cierto? En las bibliotecas, en todos los espacios de formación, es muy paradójico que ese tipo de cosas pasen. Por lo que decíamos, es un conocimiento muy básico que vamos a adquirir, pero si hay una cantidad de reglas que lo que hacen es como restringirnos de la capacidad de socializar con el otro. Creo que esos recuerdos también más fuertes que le quedan a uno de la escuela es todo el tiempo así uno dijera,
medio se moviera por un lado, no hable, quédese en silencio, no moleste, los voy a separar, ¿cierto? Ese tipo de cosas que no dejaban como nada, como ni siquiera hacer una exploración de la voz, del movimiento, del cuerpo, de tantas cosas que se requieren en la infancia, en la primera infancia y en la infancia y la adolescencia, que pues tenemos que buscar los espacios para que los niños realmente lo puedan explorar. Entonces, ¿qué hace el juego? ¿Para qué sirve jugar? El juego hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el mundo exterior, con los objetos y con el espacio. En ese caso, bueno, yo tenía por acá mis notas, es entender, ¿cierto? Ese acercamiento a los objetos y al espacio. La semana pasada lo planteaban. Entonces, por ejemplo, decían, no sé, el niño coge el libro y lo rompe, pero también coge los juguetes y los rompe y los abre, ¿cierto? Es esa exploración y es intentar conocer qué está dentro. Siempre está esa exploración y esa curiosidad por saber el cómo funciona. Pero para nosotros se vuelve el niño dañino, que no cuida las cosas, que nunca más le vamos a volver a dar nada y que ya no puede jugar. Cuando no entendemos que la interacción con los objetos y con el espacio es diferente, porque apenas están aprendiendo y están intentando descubrir qué pasa con cada cosa. Hay un ejercicio que es muy chévere con los niños, pues con los niños ya más grandecitos, digamos de unos 8 a los 12 años, y es tomar un objeto cualquiera, no sé, un vaso. Yo lo relaciono mucho y lo trabajo mucho cuando como con las crónicas de Indias. Entonces siempre se plantea como la actividad de esta manera. Es como que los cronistas o la gente que llegó de España a conquistar América, para ellos todo era diferente, ¿cierto? Y no tenían una forma de nombrar ni de reconocer lo que estaba a su alrededor, sino que lo que hicieron fue la fácil. Ellos leían muchas novelas de caballerías y resulta que todo lo que veían lo relacionaban con lo que habían leído. Entonces decían que habían monstruos y que habían sirenas y resulta que eran lobos marinos. Decían que eran unas sirenas muy gordas y muy feas y barbudas, pues porque eran lobos marinos, ¿cierto? No eran sirenas ni eran nada. Entonces el ejercicio es como, listo, vamos a hacer que somos cronistas de Indias y vamos a llegar a cualquier espacio, a cualquier lugar en el que estemos, pero vamos a asumir que no sabemos para qué sirve nada de lo que estamos viendo. Entonces, si vemos un vaso, vamos a intentar que lo veamos por primera vez. ¿Para qué servirá? ¿Será que es un sombrero? ¿O será que para qué lo puedo utilizar? Y empezar a crear a partir de esa admiración que nos representan los objetos que vemos por primera vez, ¿cierto? Y que no sabemos cómo funcionan. Imaginémonos que eso nos pasara, qué es lo que le pasa a los niños, y que pretendiéramos cuidarlos, cuando ni siquiera sabemos para qué funcionan. Uno lo primero que haría, si no sabe el material, pues ¡pum!, lo suelto, ¿cierto? Y miro a ver si se rompe o no se rompe o para qué más me puede servir. Entonces hay que entender que ese juego es parte vital en ese conocimiento del mundo y que en ese conocimiento del mundo pues hay muchas cosas que tenemos que dejar pasar y que tenemos que entender que hacen parte de ese juego. También, digamos, sí, reconocer lo que está alrededor, empezar a identificar, ¿cierto? Eso real y eso simbólico. ¿Qué más pasa? Conocer los objetos. Vamos a ver que también para los niños, como para nosotros como adultos, hay cosas que primero pueden pasar desapercibidas, pero que en la medida que van creciendo, pues cada vez se hacen como más presentes. Y eso también pasa con el juego. Cuando corren por el barrio, pues aprenden a conocer el barrio cuando están jugando con los amigos. Eso es algo que se está perdiendo ahorita demasiado, o uno pues al menos lo percibe así, como que ya los niños no salen a la calle, ya no juegan, ¿cierto? Y es algo que es imprescindible para su formación, para el reconocimiento del espacio, para que cuando crezcan no les dé miedo salir a la calle, para que sepan cómo cruzar una calle, ¿cierto? Cosas muy básicas que hay que fomentar pues a partir del juego. Vamos a mirar estas dos. El momento de juego es un periodo privilegiado para descubrir, crear e imaginar. Se constituye en un momento en el cual no existen las restricciones de la vida corriente y se puede dar plena libertad a la creación. Yo lo relacionaba mucho con dos películas, con la de La vida es bella y En busca de la felicidad. Y entonces en esas dos, lo que hacen los personajes o digamos los protagonistas, que son estos dos papás, es inventarse unas historias
para simular, ¿cierto? Para intentar imaginar que lo que está ocurriendo no es real. Y en ese mundo también viven mucho los niños, en esa búsqueda por pensar que lo que ven en la televisión o lo que leen o lo que ellos mismos se van imaginando, porque es como algo inherente a los seres humanos, pues está ocurriendo, ¿cierto? Entonces siempre es como, no, esto no es una caja, esto es una nave espacial o un carro en el que yo estoy transitando por el mundo. Algo así es lo que plantean estas dos películas, ¿cierto? Cuando ellos están en busca de la felicidad en el metro y el papá le dice como esto es una cueva y hay muchos dinosaurios y ya para el niño cambia por completo la expresión y como la forma como estaba asumiendo de momento de la vida. Entonces, eso también hay que intentar hacerlo, ¿cierto? Hacer ese uso de la imaginación, invitarlos a crear, a descubrir, a inventarse historias, porque sí, llegar un día y empezar a decirle, no sé, yo creo que sería muy interesante con niños de primero, de segundo, y empezar a inventar cosas y que ellos también vayan como aportándole a la creación de esa historia. Y también, pues obviamente en la casa, se puede jugar mucho a ese tipo de cosas. Bueno, si ustedes tienen comentarios, los pueden ir haciendo. Obviamente siempre pueden participar por el chat, pueden abrir micrófono, bueno, para que no sea así como tan una sola voz. Vamos a seguir entonces. En juego desde el punto de vista social, bueno, no, sobre este tema de la descubrir e imaginar, bueno, sí, le hacía referencia a esas dos películas. Bueno, también como una cosa así como de la infancia, por lo menos nosotros fuimos una generación de las Barbies, ¿cierto? Y siempre era, uno se pone a pensar en estos temas y creo que lo que decía también, lo que dicen muchos autores, lo que planteaba Peynac con los derechos del lector y todo esto, es tratar de recordar cómo lo hacíamos nosotros, ¿cierto? Cómo funcionaba esa imaginación, ese juego, esa lectura en nuestra infancia. Y entonces yo pensaba en esto, que es ese tema de la creación y de la imaginación, y recordaba que durábamos semanas jugando e inventando historias con las Barbie, ¿cierto? Y eran cantidades de cosas y nos inventaba que la casa y no sé qué, y quedaba toda la casa para que fuera como ese mundo de las Barbies y de los muñecos y toda la cosa, pero todos los días había una historia nueva para inventar, todos los días les pasaba algo, todos los días ocurría una cosa diferente y cuando no tenían las Barbies o los muñecos era lo mismo, creación con, no sé, unos inventarios era con los lápices, con lo que tuviera en la mano. Entonces yo creo que esa capacidad de inventar, de imaginar, de crear, está todo el tiempo en los niños. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es tratar de acercarnos un poquito y jugar con ellos, ¿cierto? Y mirar qué más le podemos aportar a la creación y a ese descubrimiento, y en este caso, pues obviamente desde la lectura. Sí, profe, a mí también me parece muy chéveres, la profe dice con los textos que habíamos leído ahorita, representarlos por medio del teatro. Además, como hay tantos personajes, hay una cosa que vamos a ver ahorita más adelante, y es intentar que ellos cambien de roles, porque también pasa mucho en las escuelas, es que el que es bueno siempre es bueno para todos, ¿cierto? El que es tímido para todos se vuelve tímido, y entonces nos volvemos como unos prototipos de cosas que pasamos 12 años repitiendo, y que como profes y padres de familia no hacemos nada para cambiarlo. Entonces, al menos cuando estamos haciendo, por ejemplo, estas representaciones como de teatro, es muy interesante cuando les cambiamos los roles, ¿cierto? Cuando el que siempre hace de super personaje se vuelve el árbol, y el que siempre hace de árbol tiene que hacer de personaje y le ayudamos para que lo haga bien, pero no hacerlo como con esa cosa de lo exponemos y lo ponemos como en esa situación de riesgo y de miedo, sino que lo hacemos de una forma muy respetuosa y además dándole a entender que todos lo vamos a tener que hacer y que todos vamos a participar. Entonces sí me parece también que ese tema del teatro y de representar más que todo, pues porque obviamente lo que uno hace no es teatro, es una representación sencilla con los niños. Es muy interesante y es muy, pues les aporta demasiado como a lo que hablábamos también, trabajar la voz, trabajar el cuerpo, el movimiento, creo que también de esas cosas que podemos hacer a través del juego, a través de la lectura, y que es fundamental en esa etapa de formación de los niños. Bueno, sigamos. Creo que eso era lo que les iba a contar.
sobre, bueno, sobre este tema de la creación y la imaginación. El juego desde un punto de vista social es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a lo que ven y juegan lo que viven resignificándolo. Por esta razón, el juego es considerado como una forma de elaboración del mundo y de formación cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. También es muy cierto. Por eso también creo que a uno hasta le da pena decir que fue la generación Barbie, pues porque obviamente no son los estereotipos que uno quisiera haber tenido que representar. Ahí también un tema, en este tema de lo, pues en este punto de vista de ese reflejo de la cultura, que tiene que ver mucho con el género. Y creo que ese género se define positivo o negativamente a través del juego, ¿cierto? No es que la niña le encanten las muñecas, no es que al niño le encante el deporte y le encante jugar con el balón, es que desde que nació ya lo único que le dieron todos los papás o lo único que le regaló toda la familia a la niña fueron muñecas y al niño solamente le daban balones. Entonces no es que le guste, ¿cierto? Eso no es un gusto natural. No es que los niños nazcan con un amor incondicional por los balones. Es que es lo que les estamos dando y las formas como les estamos permitiendo a ellos interactuar con el entorno y reflejar lo que ellos ven también en la sociedad, en la cultura. Entonces creo que si queremos cambiar esa sociedad, ¿cierto? Que ya decíamos que es tan importante desde la competitividad, desde buscar algo mucho más horizontal, ¿cierto? Desde esas formas cooperativas en las que empezamos a construir a través del juego, el tema del género y el tema de las funciones que le damos a cada uno de acuerdo al género que supuestamente pertenece, también marcan demasiado. Entonces, casi siempre cuando las niñas salen a jugar, entonces, ¿qué pasa? Cuando están en los jueguitos y la niña empieza a correr y a saltar y se monta en el columpio y se monta en un lado y en el otro, siempre está el juzgamiento social, ¿cierto? Siempre es, ay, no, eso es una marimacha. No, eso vaya, bájese, no salte así, no corra así, si tiene la falda verde le van a ver los calzones. Entonces siempre hay una restricción también de exploración del entorno, de las posibilidades incluso de movimiento corporal, de muchas cosas para las niñas, que las hace como tener que estar en ese espacio privado de la casa, casi que en su habitación encerradas jugando con las muñecas y solas. Entonces miren que, y con las muñecas que además de eso están como replicando un montón de estereotipos de belleza, de las funciones que debe cumplir cada una, entonces la cocinita, la mamá, la no sé qué, eso hace que, claro, es inevitablemente un reflejo de nuestra sociedad, pero hay que reflexionar más sobre eso, ¿cierto? Hay que pensar que si tenemos niños en la casa o si tenemos niños en la escuela, hay que buscar la forma como sacarlos yo no creo que sea un estado de confort, sino como el estado en el que los hemos obligado a estar como sociedad y invitarlos a otro tipo de juegos, resignificar el tema, por ejemplo, de los colores, es muy importante, no es que todo lo de la niña sea rosado, ni todo lo de los niños sea azul, ¿cierto? Démosles un balón rosado a los niños, y si quieren jugar fútbol, tienen que jugar con el balón rosado, ¿cierto? Porque no es un tema de que es que uno somos una cosa y otros somos otra, sino que desde cosas tan sencillas como el juego podamos reinterpretar y podamos también como aportarle a la sociedad, a lograr al menos que estos niños pues trasciendan un poco más allá de lo que de pronto nos tocó a nosotros. Es muy importante, me parece a mí que tratemos de hacer otro reflejo de esta cultura, ¿cierto? Porque pues finalmente eso es lo que hace. Y entonces en la casa la mamá todo el día está lavando la cocina, la niña todo el día quiere lavar la cocina. Pero hay que invitarla a hacer otras cosas, hay que plantearle que hay otros roles, hay que invitarlos a hacer deporte, ¿cierto? Eso no es un tema de género, eso es un tema de seres humanos, de infancia, de necesidad de movimiento corporal. Entonces son otro tipo, digamos, de interacciones y de resignificar los espacios, la identidad que podemos lograr también a través del juego. ¿Qué más sobre este tema? Bueno, yo creo que era el tema del género, el poder interactuar. Yo no sé ustedes qué piensan con respecto a esto, qué experiencia han tenido, si piensan que es algo que ha cambiado o que permanece. A mí me parece que se mantiene bastante, incluso desde la misma ropa que usan las niñas, pues ya hay un problema
para jugar, para moverse con tranquilidad, ¿cierto? Para practicar un deporte, por el tema de las faldas y todo esto. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? En la escuela, por ejemplo, no sé si alguna de las profes nos quiera contar. Bueno, sigamos entonces. Bueno, estábamos hablando entonces de ese reflejo de la cultura y la sociedad. Lo que hemos estado haciendo pues como mucho reforzando, que es el tema de la fuerza socializadora que tiene el juego, ¿cierto? De interactuar con el otro, pero también muy de la mano con lo que decíamos ahorita, ojalá hacerlo de manera sana, ¿cierto? No estar replicando esos roles que pues finalmente nos conducen a ese machismo tan fuerte, ¿cierto? Donde las niñas también pues terminan siendo como muy excluidas de los juegos y también los niños, pues también sí, este tema va de parte y parte. Entonces los niños no pueden jugar a la mamacita, no pueden jugar a la cocinita, ¿cierto? Hay otras cosas también como con los niños de ahí detrás. Bueno, por acá vamos a mirar estos otros. Entonces, desde una perspectiva personal, el juego permite a las niñas y a los niños expresar su forma particular de ser, identificarse, experimentar y descubrir sus capacidades y sus limitaciones. Miren por qué es tan importante también dejarlos que ellos decidan, ¿cierto? No los dejemos porque es niño o niña, es que todos tienen acceso a lo mismo. Entonces, si una niña siente que sus capacidades están más en el movimiento, quiere correr, quiere saltar, quiere hacer otras cosas, ¿por qué la vamos a limitar? Si de esa forma ya va a lograr la plenitud de su interacción social a través del juego, porque es la forma como le gusta interactuar. Sí, bueno, la profe Nini dice eso, que la cultura es muy fuerte y difícil de cambiar, pero es algo divertido cuando se atreven a cambiar sus roles. Sí, bueno, pues con respecto a esto, nosotros tuvimos una experiencia con el libro de Alpida Antonia, en el que planteábamos eso, o sea, llegamos y pusimos todo como a un lado todo azul, a un lado todo rosa. Entonces, como había un grupo de niños y que ellos decidieran, ¿cierto? Niños y niñas, hacia dónde que se querían ubicar. Claro, todas las niñas se fueron al rosa, todos los niños se fueron al azul, pero cambiábamos de elementos, entonces lo mismo, entonces ustedes no juegan balón, solo hay un balón rosado, entonces ahí como que uno que otro se iba para el lado del balón. Y las niñas, bueno, entonces, no, aquí ya no hay muñecas, aquí solamente hay como estos carritos para jugar, entonces ahí como que algunas iban moviendo, pero es empezar a plantear eso, como empezar a romper un poquito con esos estereotipos y mirar de qué otras formas podemos facilitar pues esa relación con el juego, ¿cierto? Entre ellos. Ay, qué pena por acá, que estaban entrando a la reunión. Listo. El juego es un lenguaje natural porque es precisamente en esos momentos lúdicos en los que la niña y el niño sienten mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y sus sentimientos. Claro, de una u otra forma, en el juego hay una posibilidad de interacción horizontal. Entonces, hay esa, digamos, esa libertad de ir planteando reglas, de decirle al otro cómo se juega, de ayudar al otro si está en el mismo equipo, ¿cierto? Hay como una mayor horizontalidad y hay una mayor, digamos, posibilidad de comunicación entre ellos. Bueno, por acá tenía otra nota y era el tema de las expresiones de intereses a través del juego. A nosotros nos pasó algo muy particular en un proyecto en San Pablo y es que encontramos un niño que era, bueno, le decíamos como el niño vaca y un niño moto. El niño vaca era que estaba obsesionado con las vacas, pero obsesionadísimo, claro, era el reflejo de su realidad. Y él solo pensaba todo el tiempo en las vacas. Y él jugaba a que se amarraba a ser una vaca. Y era todo lo que él quería hacer. Entonces, ahí, pues obviamente, por un lado, claro, como docentes y como padres de familia podemos empezar a identificar esos intereses y esas cosas, pues como esas capacidades, limitaciones, particulares formas de ser a través del juego. Ellos siempre van a intentar replicar eso que quieren ser o eso que les llama demasiado la atención. Habría que pensar en ese caso, por ejemplo, qué tipo de intervención hacer. Ahí habría que pensar, no sé, si uno está en el aula de clase, claro, desde el interés del niño, hay muchas formas de trabajar otros temas, pero también de pronto llevarlo a otros juegos, invitarlo a otro tipo de cosas, pero creo que esto va más a que a través del juego,
expresan su particular forma de ser. Y eso lo logramos ver así súper patente en esos dos casos. Había otro niño que todo el tiempo era una moto. Entonces llegaba a la clase y era así en la moto. Y todo el tiempo era en la moto. Entonces lo que hacíamos era como, bueno, deje la moto ahí en la puerta de la entrada del salón y usted entra a la clase y ya. Cuando salga, vuelve y se monta en la moto. Porque no había otra forma que estuviera como quieto y calmado en la clase. También, ¿cierto? Seguramente refleja su realidad, refleja los intereses que se mueven en la familia, los valores, lo que él refleja o lo que él proyecta para su futuro. Ahí habría que entrar a mirar qué cosas sí, qué cosas no, ¿cierto? También uno como docente debe empezar a plantearles otras posibilidades a los muchachos y pues, obviamente a los estudiantes y a las estudiantes, pues porque a veces en la casa se replican algunos valores que uno dice como, pues no es lo que uno quiere que ellos tengan, ¿cierto? De pronto todo lo que pasaba con estas novelas del narcotráfico, ¿cierto? Tantos valores, tantos temas también del machismo y de la cultura tan arraigados, que obviamente la idea es que no lo repliquen, pero pues que de alguna forma siempre los vamos a ver reflejados. O sea, los niños son también como un vaso, así, un agua transparente donde podemos empezar a visualizar todos esos intereses, esos gustos y esas formas particulares pues, de ser. ¿Qué más? Dice, es en el juego donde el cuerpo dialoga con otros cuerpos para manifestar el placer que le producen o le provocan algunas acciones, para proponer nuevas formas de jugar y para esperar el turno, esperar lo que el otro va a hacer con su cuerpo y preparar el propio para dar respuesta a ese cuerpo que, sin lugar a dudas, merece ser escuchado, interpretado, comprendido y cuestionado. Los teóricos, digamos, en lo que uno lee, pues como en este tema también del juego, y también lo corrobora, pues como con el trabajo con los niños, es que más o menos hasta los 2 años los niños son muy observadores de los juegos de los demás y no son tan arriesgados a la hora de participar directamente en un juego con otros. Entonces casi siempre están muy atentos, pero esa atención es muy importante porque lo que están haciendo es tratando de entender, ¿cierto?, cómo interactúan esos cuerpos, ¿cierto? Cómo hay unas reglas implícitas. Es que imaginémonos la vida de los niños, ¿cierto? Pongámonos en ese lugar del otro, donde estamos en un mundo extraño que tenemos que empezar a interpretar y a entender cómo es que funciona. Entonces tiene mucha lógica que hasta los 2 años los niños sean observadores, pero observadores más pasivos. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces que ellos intervienen en un juego, pues están mediados por los papás, ¿cierto? El papá va, habla con el papá del otro niño y les dice que jueguen y ya ellos dos se van comunicando y van acordando como sus reglas y van jugando. Pero si no hay digamos, ese empujoncito de los papás, los niños siempre se van a quedar como en esa etapa de la observación. Ellos necesitan saber claramente cuáles son las reglas, cómo funciona, también son muy meticulosos, así no haya un proceso totalmente racional de todo lo que está ocurriendo, si hay una intención por interpretar qué es lo que ocurre, cómo funciona y cómo entraría yo a participar ahí. Por eso es que también en la escuela, sobre todo en esta primera infancia, es tan importante que cuando vamos a plantear un juego, pues lo hagamos de manera clara, ¿cierto? Porque si no, pues también se van a aburrir, si no sabemos explicarles, plantearles las reglas y pues obviamente dejarles como ese espacio de libertad y de autonomía, no lo van a disfrutar y no lo van a asumir ni lo van a entender como un juego. Dice, en el juego se encuentran también la capacidad de planear y organizar el juego por medio del lenguaje en expresiones como, digamos que yo era un caballo y me daban de comer, o aquí era el mercado y vendíamos. ¿Cierto? Siempre en el juego está la cuestión de planear, organizar. Hay un personaje que lo hace todo el tiempo y es el chavo, ¿cierto? Cada que van a empezar un juego, él está como, sí, vamos a hacer y vamos a hacer tal cosa. Nunca lo hace, pero él siempre está planeando y organizando cómo es que va a funcionar. Y eso pasa con los niños y hay que dejar que lo planteen. Todo esto es el desarrollo de la imaginación, de la creación, de la expresión y tiene todo que ver con la lectura, ¿cierto? Porque ya hemos planteado muchas veces que no estamos hablando solo del libro, sino que estamos hablando de todas las posibilidades y de todas las capacidades interpretativas que desarrollan los niños durante su primera infancia y su infancia. Obviamente, ya vamos a involucrar el tema del formato, ya del libro, pero pues hasta el momento también podemos decir que todo lo que tiene que ver con el juego también es una forma de lectura.
y es una forma de acercarse y de interpretar el mundo en el que ellos están. Obviamente nosotros como mediadores, facilitadores y guías en esa exploración, en este caso pues del juego. Vamos a seguir. Bueno, por acá traía una cita. Dice que el juego es una de las actividades rectoras de la infancia, junto con el arte, la literatura y la exploración del medio, ya que se trata de actividades que sustentan la acción pedagógica en la educación inicial y potencian el desarrollo integral de los niños y las niñas. También deben estar presentes en acciones conjuntas con la familia a través de la valoración e incorporación de su tradición lúdica, representada en juegos, juguetes y rondas. Claro, ahí habríamos que tener pues como esas dos dimensiones, ¿cierto? Que hemos estado trabajando como a lo largo de esas semanas. Por un lado está la escuela y lo que se logra desde la escuela, pero por el otro lado está el hogar, ¿cierto? La casa, donde también tenemos que estar reforzando todos estos elementos y obviamente desde otro tipo de componentes. Claro, porque la profe en la clase seguramente lo va a hacer para que aprendamos algo, ¿cierto? La profe, no sé, se va a inventar que puede ser una carrera de pistas para que aprendamos las formas y los colores. Pero en la casa lo que tengo que aprender son otras cosas, ¿cierto? La afectividad, unas reglas de pronto básicas de socializar, tengo que aprender a que no me enojo pues, a que no reacciono de manera violenta cuando estoy enojado. Entonces siempre hay que mirar qué facetas vamos a fortalecer en el hogar y qué facetas vamos a fortalecer en la casa, en este caso a partir del juego. Bueno, esta la leemos ahorita, esta está un poquito más larga, pero la leemos al final, vamos a dejarla para el final. Aquí nos planteaban como unas fases, que era lo que planteábamos al principio. Entonces, ¿cómo le llamamos a los juegos? De acuerdo a la intervención que tenemos como adultos y a la intervención que tienen los niños. Decimos que es un juego libre si está dirigido por el niño, ¿cierto? Si ellos deciden las reglas, si plantean las actividades y si nos hacen partícipes bajo sus reglas de ese juego. Es un juego dirigido cuando está dirigido por el niño, organizado por adultos. Ahí puede pasar como lo que planteábamos con esta pedagogía Montessori. Claro, yo puedo dejar dispuesto todo el ambiente y todos los materiales para que los niños sientan que hay pues por un lado hay una motivación, una estimulación y una invitación a explorar, a conocer y a jugar, pero obviamente todo está en cierta forma controlado por una preparación previa de un adulto. Eso sería un juego dirigido. Los juegos, en este caso diseñado dirigido para adultos, normas y restricciones del juego ya establecidas, ¿cierto? Y ya estaríamos simplemente, ya no como los que estamos detrás bambalinas, ¿cierto? Que es como lo que decíamos ahorita, como dejar todo diseñado para que ellos interactúen, sino que en este caso ya hay unas normas, unas reglas, y pues obviamente como adultos estamos entrando a regir pues como todo lo que va a pasar dentro del juego. Instrucciones directas, en este caso estamos diciendo que está diseñado o construido por adultos y hay restricciones de actividades, no alcanzo a leer, de actividades pues para los niños. Ahí pues obviamente todavía está el juego mucho más restringido. ¿Qué deberíamos buscar? Pues en este caso, claro, hay un continuum de aprendizaje lúdico de lado y lado, pero pues obviamente la idea sería siempre mantenernos como entre ese juego libre, ese juego dirigido y ese juego, ¿cierto? Entre esos tres niveles, lograr como una especie de nivelación, aunque yo creo que el ideal sería el juego dirigido, pues porque finalmente estamos propiciando la exploración, pero estamos dejando que ellos también asuman actitudes autónomas, decisiones, cierto, que les damos como ese control en el desarrollo pues, de los juegos y de las actividades. Pero esto como para que conocieran más o menos cómo podríamos clasificar en los juegos de acuerdo a la intervención de los niños y de los adultos. Listo. Vamos a mirar ahora sí algunas propuestas bibliográficas de acuerdo a cada forma de juego. ¿Cómo lo podríamos hacer? Y nos vamos a dar cuenta que en este caso
ya más o menos habíamos trabajado como estos temas. Entonces, en este caso es cómo leemos, ¿cierto? Cómo trabajamos los textos para que se vuelvan en un juego, para que no lo sientan como otro tipo de actividad donde yo no voy a poder participar, o donde no va a tener autonomía, o donde voy a estar aburrido, sino que también podamos hacerlo un juego. Por un lado, digamos, cuando estamos hablando de jugar con el cuerpo, estamos hablando de la exploración corporal, esa facilidad del movimiento, estamos hablando que cuando exploramos el cuerpo, ¿cierto? Cuando nos movemos, cuando hablamos, cuando hacemos gestos faciales, con toda la comunicación no verbal, estamos comunicando, ¿cierto? Estamos expresando y es muy importante que en esa primera infancia, en esa infancia, hacer a los niños conscientes de todo el potencial como comunicativo que tenemos a través del cuerpo. Todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Como que no solamente es la clase de educación física, uno no tiene pies y manos solo para correr y para hacer aeróbicos, también son para expresarse, para comunicarse, para, no sé, para representar, para jugar, para cantar, ¿cierto? Para muchas más funciones y estos libros pues facilitan ese tipo de juegos e interacciones. Lo primero, obviamente todo lo que pasa en la primera infancia, entonces todo lo que ya hemos mencionado, los arrullos, las nanas, las canciones y los juegos directos en los que está involucrado el cuerpo, como cuáles, cuando cantábamos como palo, 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 palo bonito, palo ¿cierto? Donde estamos cantando, estamos relacionando palabras con movimientos y estamos jugando a la coordinación. Cuando estábamos más chiquitos, entonces, este dedito compró un huevito, este lo cocinó, este lo probó, este le echó la sal y este se lo comió, ¿cierto? Entonces ahí estamos tocando, estamos con los niños más pequeños, obviamente siempre está el juego de las cosquillas, ¿cierto? Siempre está el acercamiento corporal, ese juego con el cuerpo y obviamente pues lo que hablábamos también, no tenemos que estar con los niños más pequeños con el libro pues detrás y encima molestándolos, ¿cierto? Pues porque finalmente todavía son bebés. Hay otras formas de interactuar con ellos, de jugar, que pueden ser desde la oralidad y desde lo que traemos también como desde la tradición. Nos vamos a dar cuenta que en estos tipos de juegos que tienen que ver con el cuerpo, con la exploración, con la imitación y la simbolización, con la construcción y con la tradición, no es que cada uno funcione aparte, ¿cierto? Sino que, claro, lo vemos como aparte, pero yo creo que todo se conjuga todo, ¿cierto? Cuando yo juego con el cuerpo, pues también estoy haciendo uso de la tradición. Traigo las canciones tradicionales, los cuentos, con la forma que también nos quedaron a nosotros, estamos imitando también, porque de pronto hablamos esto, pues y cambiamos las voces y jugamos con esas cosas y estamos explorando, porque al tocarlos, pues también ellos están conociendo y moviendo partes particulares de su cuerpo, ¿cierto? Y es como cuando nosotros nos sentamos y hagan el ejercicio, como bueno, uno siempre está en su totalidad, pero vamos a sentir qué siente en este momento el dedo gordito del pie, o qué sentimos cuando nos concentramos en la rodilla o en la espalda, ¿cierto? Como activar cada parte del cuerpo poco a poco y empezar a sentirla. También es ese tipo de exploraciones que facilitan algunos de estos cuentos. De la cabeza a los pies es un libro de Eric Carle, es el mismo autor de La pequeña oruga glotona, y aquí lo que él hace es también como el movimiento a partir de la observación de los animales. Entonces, ¿cómo hace el gato? El gato como que se eriza, ¿cierto? Y como que pone el cuerpo así. ¿Cómo hacen los camellos? Entonces bajan las patas. ¿Cómo hacen los búfalos? Suben los hombros. ¿Cómo hacen los pingüinos? Entonces es como empezar a explorar el cuerpo y los movimientos a partir, otra vez, ¿cierto?, de la imitación de los animales. Botas Nuevas es un cuento muy sencillo, pero que se funciona muy bien. Entonces es como, bueno, Jan tiene botas nuevas. ¿Y qué puede hacer con sus botas nuevas? Puede saltar, puede subir las escaleras, puede bailar. Entonces todo eso lo vamos propiciando con los niños. Y también entonces lo que decíamos, tiene que llegar una parte del juego en la que cedemos. Siempre es importante eso, hay que cederles, digamos,
el funcionamiento, ¿cierto? O la interacción dentro del juego a los niños. Entonces no es que todo el tiempo soy yo sola la que va a estar diciendo qué vamos a hacer, sino que, bueno, ya saltamos, ya subimos escaleras, ya saltamos en los charcos de agua, ¿qué más podemos hacer? ¿Cierto? Si tuviéramos botas nuevas, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Y que ellos vayan proponiendo otro tipo de juegos, otro tipo de interacciones, otro tipo de acciones. Esa pues es como la idea siempre con el manejo pues del juego, creo que eso es fundamental. Vamos a mirar este librito que se llama Mi cuerpo habla. Ay no, aquí no lo compartí bien. Listo, como siempre, si de pronto tienen algún comentario, alguna pregunta, la podemos exponer, pueden abrir micrófono, pueden hablar. A ver, vamos a ver este librito que se llama Mi cuerpo habla. Claro, estos libros, al menos como estos que son para primera infancia, los vemos muy sencillitos, pero también es como lo que trabajábamos o lo que trabajan los colegios, ¿no? Que es como el reconocimiento del cuerpo, entonces como cabeza, hombros, rodillas y pies, que es muy sencillo, pero siempre se nos queda, ¿cierto? Y es lo que siempre reconocemos y que nos ayuda a jugar con los niños, incluso cuando queremos que estén como tranquilos, cuando entramos a un salón así terrible, la forma como de volver a poner orden. Y para ellos siempre es muy interesante pues explorar y reconocer como su corporalidad. Entonces mi cuerpo habla, dice, 5 dedos en mi mano, dicen hola y dicen chao. Toco en la cabeza y a los lados mis orejas. Doy saltitos con los pies, obviamente saltaríamos 1, 2, 3. No puedo leer acá, espérenme un momento. Abro mis brazos así de largo, ven que te atrapo. Ojo, ojo, nariz y boca, es la cara que se enoja. Ojo, ojo, boca y nariz, esta sonrisa es para ti. No, espera que está cargando. Pelo, pelito, pelo, con cepillo me lo peino. Así me veo linda, así me veo feo, dame un beso que te quiero. Saco la lengua y digo, mamá se ríe y aplaude papá. El ombligo en mi barriga, yo lo miro desde arriba. El pipí es mío, la caca también, parece que esto no huele muy bien. Yo canto, yo salto, me gusta bailar con todo mi cuerpo, qué alegría me da. Obviamente, cuando lo trabajamos con los niños, pues ahí la idea es hacer toda la exploración, ¿cierto? Hacer todos los juegos, hacer todos los movimientos. Y lo que decíamos, cuando trabajamos un texto, por eso hay que prepararlo tan bien, porque no es simplemente mencionar lo que dice la historia, hay que complementar. Porque si no, claro, estos libros son demasiado cortos, entonces uno dice, no, pues lo reúno, hago toda la ambientación, hacemos como toda la preparación y dura 3 segundos o dura medio minuto. No, la idea es como prepararlo muy bien y mirar cómo más podemos hacer la construcción y lo que decíamos, siempre dejar un espacio para que los niños se tomen el control del juego. Con respecto a este tema de la exploración del juego a través del cuerpo, quería hacer énfasis también en algo que pues ya no alcanzamos a trabajar en otras sesiones y por eso quería mencionarlo como hoy, y es, por ejemplo, cómo nos podemos salir de lo habitual, ¿cierto? Como docentes y en primera infancia, cómo podemos explorar el cuerpo, cómo podemos reconocer esas partes del cuerpo que no sean lo teórico de siempre, ¿cierto? No es que, bueno, vamos a conocer las partes de la cara, entonces vamos a hacer una bolita y vamos a hacer los ojitos y la naricita y la boquita. Porque miren que eso lo que hace es como exteriorizar demasiado algo que podríamos trabajar porque lo tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces esta colección me parece que es muy, muy bien desarrollada, no sé cómo plantearlo, muy oportuna para trabajar esa exploración del cuerpo con los niños.
tiene varios volúmenes. Hay uno que se llama plantas de los pies, tetas, ombligo, costras, agujeros de la nariz y los dientes. Y lo que el libro propicia es como jugar a reconocer, es cierto, y a jugar, por ejemplo, los agujeros de la nariz. Entonces dice, casi todos los animales tienen dos agujeros, los elefantes, los caballos, las tortugas, los perros, los camellos y los jabalíes. Hay otros que solamente tienen uno, como en los delfines. Los delfines tienen su único agujero en lo alto de la cabeza. Pero a mí me gusta esa otra página. Ah, ¿dónde está? Bueno, la página les cuento. Dice como, bueno, los agujeros de la nariz. Y resulta que todos son de distinto tamaño. Entonces, como que la propicia el desarrollo de la actividad en la clase. Como, miremos cómo son los agujeros de la nariz. Unos son grandes, otros son pequeños. Resulta que los lobos marinos cuando se meten debajo del agua los pueden cerrar para que no entre agua. ¿Será que nosotros también podemos abrir y cerrar los agujeros de la nariz? Ese tipo de cosas. Bueno, y después dice como hay unos que tienen pelos. Entonces vaya y mire los agujeros del abuelito o del papá. Es algo que uno dice como, es muy bobito, pero hace que sea al menos mucho más significativo ese abordaje también del cuerpo, ¿cierto? No es que yo voy a dibujar un niño con dos agujeros de la nariz, sino que yo me voy a reconocer y voy a empezar a identificar qué me diferencia del otro, para qué sirve, cómo funciona, ¿cierto? Que sea como mucho más práctico, más que lo de siempre, que es como lo teórico. Está por acá el de tetas, entonces también lo habla muy tranquilamente. Obviamente, pues en nuestro contexto, lo que hablábamos a veces de los términos cuando son ediciones extranjeras, que puede que para nosotros, pues no sean los términos que queramos que utilicen los niños. Ahí habría que manejarlo como de otra forma. No sé, una especie de censura, ponerle encima senos, para que no suene así como tan fuerte. Entonces habla como de todo el desarrollo de las niñas, habla para qué sirven, ¿cierto? Bueno, explica todo. Aquí también lo pone en términos como graciosos. Entonces dice que cuando una madre tiene un bebé, sus tetas comienzan a producir leche. Si no tiene un bebé, aunque sus tetas sean grandes, no producen leche. Pero entonces pone al hombre, ¿cierto? Pero él no tiene leche, pero igual tiene tetas. Entonces es como empezar a comparar, ¿cierto? Para reconocer el cuerpo y verlo de una forma muy natural. Las costras también, entonces explica, pone ahí cómo son, por qué no hay que arrancárselas, cómo sanan, el ombligo, también entonces mirarse el ombligo, cómo sería si no tuviéramos ombligo, para qué sirve, pero todo desde la observación y la exploración. Y los dientes, también. Pues miren, ahí explican cada uno, siempre invitando a mirar al otro y a mirarse a sí mismo. Hay otro libro que también sería chévere con esto del cuerpo, que tiene que ver como con lo gestual, pues con lo facial. Entonces es como, estoy enojado, ¿cierto? Entonces como el gesto del niño enojado, estoy feliz, o estoy alegre, o estoy triste. Pero al final tiene como un papelito en aluminio que, ¿y tú cómo estás? Entonces como para que los niños se vean. Ustedes saben que en esta etapa, pues el reconocimiento de la individualidad, el alejamiento como que reconocemos que soy yo porque sé que hay otro, y pues obviamente siempre está como la cuestión de mirarse al espejo, que pues también le llama mucho la atención. Entonces también aquí es cómo miro al otro y cómo me miro a mí mismo. Todo lo de los dientes, las plantas de los pies, esta actividad hermosa. El libro es genial, esos libros son geniales. Entonces, como eso, tocar los pies con el otro, pero también como, ¿y qué pasa con la gente que no tiene manos? Entonces, ¿será que con los pies podemos escribir? Entonces, invita a hacer una actividad de escritura con los pies. No sé, a mí me gustan mucho estos libros, por lo que les digo, uno puede explorar y conocerse mejor y jugar y hacer otras cosas con los niños a través del juego, que pueden ser más significativas que hacer la plana, que hacer el dibujo de lo que siempre hacemos. Miren, por ejemplo, una cosa que yo nunca sabía hasta que leí este libro, y era que en las plantas de los pies tenemos rayitas, como en las que tenemos en las manos. Entonces dice, gracias a estas rayitas, cuando tocamos algo con las manos o con los pies, podemos saber cómo es. Sirven además como antideslizantes. Por cierto,
También los dibujos en zigzag que hay en las suelas del calzado deportivo y en los neumáticos sirven como antideslizantes, ¿cierto? Didácticos como que uno no conocía y que pues obviamente invitan a mirarse, ¿cierto? Y a reconocerse. Listo, eso en relación con el cuerpo. No sé si de pronto tengan algún comentario con lo que hemos planteado. ¿Cómo les parece la colección del cuerpo? Esa de la planta de los pies, del ombligo, ¿qué tal? ¿Qué piensas de esa colección? Pues a mí me encanta, pero ¿a ustedes qué les parece? Bueno, sigamos. Entonces, juegan explorando. Ah, bueno, Luz, maravillosa, para enseñar a los niños de una manera más divertida, sí. Es muy práctica. Bueno, jugar explorando, obviamente estamos hablando de destacar pues el juego, digamos como esa manera de conocer el entorno, lo que decíamos ahorita, conocerse a sí mismo a través de los sentidos, la exploración de los objetos, pero también de los espacios. Entonces acá yo creo que ya estamos como corticos de tiempo para hacer más lecturas. Creo que en este caso la invitación es esa, bueno, como usted está viendo que es muy interesante. ¿Se acuerdan cuando leímos el libro de Vamos a cazar un oso? Entonces la idea con la lectura como exploración es que nos lleve más allá del libro. Entonces como cuando decimos, bueno, vamos a cazar un oso y vamos a atravesar el barro, obviamente es jugar a lo que hablábamos ahorita de la vida es bella y el de busca de la felicidad. Es como cerremos los ojos e imaginémonos que todo lo que está alrededor es una gran pista de barro. Entonces, ¿qué nos vamos a poner para atravesar el barro? Unos zapatos, unas botas, y vamos a tener que caminar de esta forma, ¿cierto? Y es todo lo que puede pasar en el entorno a partir de esa lectura, con la misma claridad de ahorita, es pensando que después, pues, va a haber otra interacción que ellos van a propiciar. El juego no puede terminar ahí porque si no, ya sabemos que no es juego. Había un libro que les iba a leer, pues, que les era como la propuesta para leer. Si quieren, le damos una ojeadita así rápida, que es el de Mauro, Necesita un abrazo. Ese libro, bueno, creo que ahí lo ven. No sé si se está viendo. A ver, ¿dónde está? Ahí no está. No, lo traje. No, no está. No, ese no. No vamos a ver ese. Les voy a contar de qué trata. Mauro necesita un abrazo, pues en mi caso lo trabajé con bebés y lo que pasa es que Mauro es un oso que se levanta pues como así todo aperezado y le da por buscar un abrazo, pero entonces empieza a buscar en una gran bola de nieve, le da un abrazo y como que no, le da un abrazo a un árbol, a unas hojas. Eso también lo podríamos hacer. Si uno pensara en que, bueno, el juego debería propiciar como ciertos conocimientos, uno puede decir que cuando trabaja, no sé, en los estados de la materia, las dimensiones del espacio con los niños, pues vamos a abrazar objetos. Esto es redondo, esto es alargado, esto es pequeño, esto es grande, ¿cierto? Podríamos propiciar un tipo de exploración de la forma para empezar a identificar las dimensiones. Podría ser una forma, pero también lo podríamos hacer simplemente como un juego, como vamos a abrazar o incluso con los ojos cerrados, hasta que logremos abrazar algo que tenga estas características, algo así. En este caso, la actividad que les mencionaba era más como una cuestión de estimulación temprana con bebés. Entonces lo que hicimos fue adecuar todo el espacio para que tuviera como los elementos que se planteaban en la lectura, pero que permitiera que los papás hicieran una estimulación con los niños. Entonces estaban esas pelotas grandotas que ellos pues obviamente se mueven, ¿cierto? Y los niños lo disfrutan mucho, habían de las colchonetas. Entonces ahí como que claro, propiciábamos otras cosas, además que cuando están con los papás, pues es más interesante todavía, pues porque hay como un doble ejercicio de mediación. Es muy chévere. Bueno, con No Fui Yo es recomendado, ojalá lo puedan leer, es un cuento muy gracioso que también invita a la exploración. Son tres amigos que se van en un paseo
Y resulta que les pasan cosas todas extrañas, pero todas divertidas. A los niños les llama mucho la atención como ese tema de lo escatológico, ¿cierto? Eso que para nosotros sigue siendo como tabú, pero que ellos saben que a uno no les gusta hablarlo, pero que ellos sí lo hacen, ¿cierto? Y como que les produce mucha gracia. Entonces hablar de los peos, de los mocos, de todo ese tipo de cosas, les produce como mucha risa. Y pues en este caso es también la exploración desde 3 amigos que salen de paseo. Con el pirata mete patas es un libro que es como con iconos. Entonces una parte es texto y otra parte la idea que creo que trabajamos así, la idea de leer o identificar qué palabra es la imagen para poder continuar con la historia. Pero resulta que el pirata mete patas es muy brutico porque no sabe leer y nunca aprendió a leer y se encuentra el mapa del tesoro, pero él no sabe cómo encontrarla. Entonces tiene una lora que siempre se burla de él. Le dice como, ay, se me olvidó. Bueno, pero se burla porque él no sabe leer. Y entonces él se encuentra un libro y aprende a leer y encuentra el tesoro. Les voy a contar un poquito sobre la experiencia que tuvimos en San Pablo y hicimos algo similar, ¿cierto? A lo que pasaba, o digamos propiciamos un ejercicio, un juego, a través de la exploración, partiendo de la lectura del Pirata Metepatas, y era como la búsqueda del tesoro pirata. Entonces lo planteábamos como así, la idea era que los niños trabajaran de forma cooperativa, que se organizaran en grupos de 3, que llevaran cada uno como su insignia pirata, y les dábamos como las reglas, ¿cierto? Lo que cada uno debía encontrar y lo que cada uno debía desarrollar. Obviamente, ya después ellos iban agregando más cosas, no faltaba el que se saltaba las reglas, los que decidían, también ahí creo que está el tema de la autonomía, porque habían unas pistas, y de las pistas encontraban unos sobres, y en los sobres debían resolver como las actividades que se les planteaban, pero cada uno decidía cómo lo hacía. Entonces había unos que primero buscaban todos los sobres y resolvían, había otros que de a uno, o sea, iban encontrando de a uno, resolvían y buscaban el otro. O sea, ahí también está como ese espacio de la autonomía que hay que permitirles a los niños cuando estamos planteando un juego. Y en este caso, pues obviamente no era el que primero lo hiciera, era el que resolviera mejor como cada una de las pistas, pero también intentamos como que todos ganaran, ¿cierto? Como que no fuera así tan competitivo. Con Conjuros y Sortilegios, ese fue el libro que Cris, que ella también es promotora de lectura, les compartió a algunos que estuvieron en la sesión desde 15 días, y con ese libro pues también hicimos algo que era muy chévere, que eran las recetas mágicas. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Al final les voy a contar dónde pueden encontrar estas cartillas. Entonces, lo que empezábamos es leyendo un cuento como de terror, que se llamaba ¿Qué crees? Y en ese cuento es muy charro porque hay una bruja. Entonces la bruja, bueno, va apareciendo, pero es muy fea. Entonces los niños siempre se quedan así como, es muy fea, es muy fea, muy fea. Entonces la bruja, bueno, es una bruja, tiene su caldero pues de recetas mágicas donde va metiendo los ingredientes. Y resulta que lo que se plantea es eso. Entonces, lo que nosotros propiciamos, ¿cierto? Como mediadores, es llevar diferentes cajas, y en cada una de las cajas hay una textura diferente. Entonces, en una teníamos como granadillas, en la otra teníamos maíz, en otra teníamos plumas, y obviamente cada niño debía pasar con los ojos cerrados, sintiendo cada una de las texturas. ¿Para qué? Digamos que ahí también el juego está dirigido con una intención particular, que hace que también la exploración sea mucho más, como que genera más expectativa. Pues la idea es que cada uno de esos ingredientes que ellos tocaban se convirtiera en un ingrediente de la receta mágica, ¿cierto? Y que obviamente como las brujas hacen recetas mágicas con cosas tan extrañas como pelos de gato, colas de rana, no colas de iguana, no sé, dientes de león. Entonces, que pensaran que eran cosas así. Obviamente ellos iban pasando y uno iba diciéndoles como, ¿será que es cerebro? ¿Será que es el corazón? Ah, bueno, había uno que era como una gelatina. ¿Será que es un corazón? ¿O será que es una paloma muerta? Cosas así, como que también ellos les generara como mucho miedo, mucha expectativa, o como mucha cosa tocar, y eso era lo que terminaba produciéndoles. Entonces decían como, no, eran muelas
el maíz, era como las muelas de un ogro y eran los mocos de no sé qué, pero miren que siempre también desde la exploración es buscar que los niños no tengan que enfrentarse a esa hoja en blanco total, ¿cierto? Es como la liga contra la hoja en blanco. Como mediadores tenemos que buscar la forma en la que facilitemos la creación. Y miren que solamente ahorita hemos buscado ya, hemos encontrado dos formas. Una puede ser, bueno, creemos recetas mágicas o creemos, no sé, un personaje que tenga como todas esas cosas asquerosas, pero que lo hagamos, pero propiciando, pues facilitándoles esa creación. También lo que decíamos con lo de los cronistas de Indias. Entonces ya no tenemos que crear la historia desde cero, sino que nos vamos a imaginar que llegamos por primera vez a este lugar y que vamos a empezar a inventar historias. Eso también es como lo que buscamos a través de la lectura y lo que también queremos que de cierta forma, y creo que lo hemos logrado, los niños perciban como juego. Lo que pasó, por ejemplo, en San Pablo, esa fue la experiencia. Cuando llegábamos, siempre estaba la expectativa, siempre estaban todos los niños de primaria, así como, ¿qué vamos a hacer hoy, cierto? ¿Qué va a pasar de distinto hoy? ¿A qué vamos a jugar? Y nunca fue, creo que nunca ninguno lo pensó como que fuera una actividad de lectura ni siquiera, sino que siempre lo veían como que iba a pasar algo distinto y que iba a ser interesante, ¿cierto? Que iba a ser diferente, que iba a ser pues como para ellos llamativo y o sea, actividades en las que ellos también iban a participar de manera activa. Entonces creo que eso hizo que fuera muy significativo. Bueno, sigamos. Jugar a imitar. Ya leímos el de Vamos a cazar un oso. Les voy a mostrar este librito que se llama Tan Tan, que me parece bien bonito. Está por acá. Vamos a ver si está este, que es como el abecedario de los sonidos. Por ejemplo, con los niños más o menos de 1 a 2 años que ya están como haciendo balbuceos, como intentando hacer sonidos de onomatopeyas, pero todavía no están y a veces nos quedamos con las mismas. Nosotros a veces también somos como, bueno, miau, guau, pero ¿cuáles otros les podemos enseñar? Entonces el lobo, es como un diccionario de sonidos, es muy bonito. Au, bu, cataplum. Vamos a ver si carga. Dindón, fo, grrr, hip hip y ja ja ja, boom. La, ¿cierto? Y ahí pues por cada una de las letras. Parece que es chévere para trabajar ese tema de la imitación de los sonidos con los niños. Aquí estamos también en jugar a construir, claro. Yo creo que, porque, pues, bueno, parte de la información también la construimos, digamos, de este taller con una información del Ministerio de Cultura, ¿cierto? Tiene que plantear la importancia del juego en la primera infancia y en la infancia. Entonces, realmente, cuando hace referencia al juego como construcción, lo hacen mucho como la construcción de algo, ¿cierto? De un edificio con los legos, o la construcción de un escenario, la construcción entre todos, pues como de algún objeto. Creo que lo veo más que todo como la cuestión como de los legos y estas cosas. Pero también podemos jugar a construir historias colectivas con los niños. Esto no es un libro de tela, era una telita, o sea, una tela así como acolchonada. Se hicieron las figuras en cartón, ¿cierto? Con velcro por detrás para que se pudieran adherir. Y la idea era que los niños, de forma colectiva, fueran construyendo la historia. Obviamente, pues, bueno, ahí hicimos el típico, princesa y príncipe. Lo interesante fue que los niños cambiaron la estructura de sus cuentos. Decían que era la hermana, muchas veces dijeron que la princesa iba y salvaba al príncipe. Bueno, se inventaban muchísimas historias distintas, pero es chévere lo mismo, llevar la estrategia para no decirles como, bueno, vamos a crear la historia colectiva, empiece usted. Claro, los niños quedan como, ¿y ahora yo qué me invento, cierto? ¿O yo qué voy a hablar? Pero si uno lleva esto y les llevamos muchas posibilidades de personajes y espacios, va a ser más fácil, ¿cierto? Jugar a que estamos construyendo y finalmente es un juego, porque también pueden interactuar, o sea, pueden coger como si fueran juguetes y empezar a ponerlos unos y además mientras se va haciendo la historia, obviamente ellos pueden interactuar con cada uno de los elementos. Entonces el dragón llega
y llega volando, ¿cierto? Y llega al castillo y ¡pum! Lo incendia. Entonces el castillo desaparece. Todo ese tipo de interacciones hace que esas construcciones sean mucho más significativas para ellos. Y por último, la tradición, ¿cierto? Que siempre debe estar presente. Entonces, la transmisión de las canciones, de las adivinanzas, de todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Lo que llegó a nosotros también por esa transmisión con los papás, con los abuelos, pues siempre es bueno transmitírselos a los niños porque es hacerlos parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Listo. La última, la que les había dicho que ya estaba casi contestada. ¿Por qué nos da miedo incluir el juego en el aula y en la casa? Para mí, la respuesta es esa, porque perdemos el control, ¿cierto? Porque nos da miedo que pasen cosas que no estemos controlando nosotros, porque nos da miedo que no seamos los que estamos imponiendo las reglas, porque nos da como miedo, sí, como ceder esa posibilidad incluso de creación a los niños. Me parece a mí que parte más que todo desde ahí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué nos da tanto miedo incluir el juego en el aula de clase y en la casa? ¿Por qué será que todavía, así como lo que hablábamos de las bibliotecas, por qué será que en el aula de clase queremos que se mantenga el silencio todo el tiempo? Ah, bueno, nos da mucho miedo que se burlen de nosotros, sí, nosotros, y creo que ahí también está, por ejemplo, lo que se cambió en la mirada del bibliotecario de los últimos años, ¿cierto? Ya no es la señora así brava que uno entraba y lo miraba así, que uno no podía decir media palabra porque ya era el regaño, sino que ya interactúa con la gente, ¿cierto? Ya está ahí, ya se disfraza, ya canta, ya baila, ya hace de todo. Pero los profes todavía tienen como ese miedo a perder esa autoridad. Pero creo que la autoridad también es una construcción que se va haciendo con los niños desde que están pequeños. Es muy difícil romper esos estereotipos cuando uno llega a un colegio en bachillerato, ¿cierto? Porque los niños ya han tenido como una figura de autoridad que no cambia, ¿cierto? Entonces la autoridad es el que me grita, el que me trata mal, el que no me respeta, o el que, no sé, el que se impone frente a mí, pero nunca está conmigo al mismo nivel. Exacto, y no juega, y no se acerca de otra forma, y no interactúa de otra manera. Porque otros creen que el juego es perder el tiempo. Muy bien, Luz, también. Pero miren todo lo que podemos lograr con los juegos. Cuántas cosas podemos lograr que realmente a los niños se les quede algo, ¿no? Como que digan, ah, yo me acuerdo que yo aprendí todas las partes del cuerpo porque jugamos como una semana con la profe que estábamos como explorando y saltábamos y nos quitábamos los zapatos y caminábamos por allá en diferentes texturas y hacíamos muchas cosas. Eso sería como mucho más significativo y válido para ellos que lo que uno se acuerda que es la misma tarea, ¿no? Que es dibujarse y ponerse cada parte del cuerpo. Pues es muy extraño. A ver, Nini dice que los directores dice que no hacen nada, solo jugar y que eso no es una clase. Exacto. Laura, en cuanto a la escuela, porque se está sometido a reglas, muchas veces el docente se ve como un payaso por jugar con los niños y las niñas y solo debe regirse a la clase formal y estructurada. Sí, pero yo creo que estamos en la época en la que podemos como cambiar todas las miradas, ¿cierto? Y empezar a identificar que hay juegos que también podemos llevar muy bien planeados, que también podemos mantener como el control una parte de la clase, podemos lograr los objetivos, ¿cierto? Porque uno sabe que obviamente desde la escuela están como las habilidades, las competencias, los logros que deben pues como cumplir cada uno de los estudiantes. Pero hay que buscar la forma de hacerle trampa al sistema y mirar cómo hacemos que la educación, al menos por ahora en la primera infancia y en la infancia, sea mucho más, digamos, estimulante para los niños. Yo quería, antes de que termináramos, plantear algo cortico, porque sé que hay profes que trabajan con alumnos ya adolescentes. Entonces, lo primero es que la próxima semana vamos a tener una sesión de 5 a 6 para trabajar estrategias de promoción de lectura con jóvenes, pues, o con adolescentes. Además de eso, quería, pues como estamos como en medio de este tema del juego, plantear una estrategia que nosotros queremos hacer, que esperamos que sea como la continuación de esta experiencia de coleccionistas de palabras,
y es empezar a mirar cómo podemos explorar la creación literaria a través de la estimulación. Con los jóvenes, obviamente con los niños, es muy importante el juego, ¿cierto? Y hay cosas que sabemos que les gusta, salir a los espacios libres, correr, jugar, en fin. Con los jóvenes hay cosas como que ya se vuelven como más inherentes a ellos, como el tema de la música. Entonces nosotros hemos estado como en un proyecto en el que hemos estado pensando cómo podemos plantear esos ejercicios de creación desde la estimulación a través de la música, ¿cierto? Digamos, proponemos un primer ejercicio donde le planteamos a los estudiantes, bueno, ¿ustedes qué música escuchan cuando están tristes? Listo, tenemos una lista de 3 canciones. ¿Qué escuchan cuando están enojados? ¿Qué escuchan cuando están contentos? ¿Qué escuchan cuando están nostálgicos? Bueno, ahora vamos a proponer, a la siguiente clase seleccionamos una de cada una y vamos a mirar cómo escribimos bajo, digamos, la inspiración que nos lleva como cada momento de la música, ¿cierto? A veces pensamos como, ay, sí, la música, ellos escuchan música, pero no queremos saber nada del mundo de ellos. Es igual que con los niños, ¿cierto? Si decimos que tenemos que mirarlos, mirar qué les gusta, qué les interesa, lo mismo pasa con los jóvenes. Y vamos a mirar y analizar con ellos cómo de pronto bajo el influjo de cierta canción, de cierto ambiente, porque también la idea de este tipo de actividades es que sean ambientadas. Entonces yo escucho música que escucho cuando estoy muy enojado, pero toda la ambientación va a ser de ese tipo, una luz roja, no sé, muchos ruidos, también no solamente una canción, sino que sea como algo caótico y que miremos cómo podemos crear en un espacio como ese. Entonces también es como la reflexión de los espacios y los tiempos de la creación, ¿cierto? Y cómo cuando, por ejemplo, los pelados, los jóvenes, los adolescentes se sumergen como en esos estados o en esos momentos de nostalgia, de depresión o de alegría, ¿cierto? Que casi siempre está mediada por la música. Entonces, cómo cambian nuestras formas de pensar y nuestras formas de crear. Algo así es como la propuesta que queremos proponer también con el tema de los jóvenes y pues la invitación es que estén el próximo jueves para que conozcan más pues como este tipo de estrategias que podemos trabajar con ellos. También es muy interesante con los chicos jóvenes trabajar el tema del cine, relacionarlo con la literatura, trabajar la música, trabajar el cómic, la novela gráfica, otro tipo de formatos, porque resulta que, claro, lo que hablábamos ahorita, hay unos niveles de interpretación que logramos con la lectura, pero cuando vemos que ya no hay más posibilidad de interpretación, que es lo que pasa cuando le leemos a los niños de 8 años, estos libros infantiles, como que ya ellos no ven nada ahí, ¿cierto? Ya todo lo que tenían que ver, ya tienen la posibilidad de interpretarlo. No hay nada nuevo, no hay nada que me lleve como a otro nivel de interpretación. Entonces, en esos momentos, en esos cambios, hay que proponer otras lecturas, porque si no los muchachos se quedan, ¿cierto? Y ya no leen más. Entonces tenemos que estar muy atentos a esos cambios de edades, de etapas, y estar siempre como proponiéndoles cosas nuevas. Un buen formato, lo que les digo, los cómics, las novelas gráficas, mirar de pronto con los gustos musicales textos que se relacionen. La música casi siempre va muy cercana a la literatura, pues la música hace unos años, yo no sé ahora, pero también hay alguna que sí. No todos los pelados escuchan reggaetón y eso es una ventaja. El cine también, las novelas, los mismos dibujos animados. Entonces también es como ir llevando, ¿cierto? De a poquito, irlos como direccionando que una cosa vaya llevando como a la otra y obviamente siempre estar proponiendo nuevos formatos y nuevas lecturas. Bueno, yo creo que ya terminamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nos vemos obviamente la próxima semana, los espero a todos para que hagamos el cierre a las 6 de la tarde. No sé de pronto si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Isabela, Cecilia, Carolina, Laura, gracias Daniela, Nelly, Nini, Raúl, Samuel, Rolando. Listo, todo súper bien. Bueno, les recuerdo, este sábado, taller de libro de tela, sábado y domingo a las 2 de la tarde.
Libro álbum a las 4. Todos los que quieran saber de ilustración, súper chévere. Vamos a crear personajes y vamos a crear ambientaciones. De pronto, profe Nini, que tienes chicos jóvenes que les gusta aprender a dibujar, se pueden conectar este sábado y este domingo a las 2 de la tarde. Ay, gracias, Luz. Me alegra mucho que salgan con una sonrisa. Listo. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves para que cerremos este taller. Podemos, no sé, cambiemos la dinámica el jueves. Traigamos un cafecito, abrimos cámaras, conversamos sobre cómo les pareció el proceso, pero pues sí me encantaría que pudieran estar todos, sobre todo los que han estado ahí súper pendientes, que creo que son todos los que están ahorita. Daniela, Cecilia, Isabela, Meli, Nini, Pamazú, Luz. Listo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.